Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Antipodcast Paranormal. Oigan, en esta ocasión tenemos un invitado súper especial. Está con nosotros el doctor Miguel Padilla. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Ha llegado la noche y eso significa que es momento de un nuevo episodio del Podcast Paranormal. Muy bien, amigo. Muchas gracias. Muy agradecido que nos tomes en cuenta, que nos hayas invitado y muy bonito tu estudio, por cierto, tengo que decir. Oye, de verdad, muchas gracias. Estamos súper emocionados y además sé que la gente va a estar muy contenta que al fin se logró. Esperemos a rato. Oye, nada más así, por si alguien de casualidad, que lo dudo de verdad, pero si alguien de casualidad no conoce pues todo lo que hacen, nos puedes comentar igual si tienen otros proyectos, cuáles son redes sociales y plataformas. Ok, a ver, pues yo me llamo Miguel, soy médico de profesión y después hice maestría en neurociencias e investigación de imagen neurológica y actualmente estoy haciendo el último año de la licenciatura en filosofía y un máster en medicina del sueño. Después viene mi hermana, que es criminóloga. Ajá. Después viene Sergio, que es periodista. Entonces juntos hacemos un equipo que es el Antipodcast, en donde hablamos sobre misterios, pero un poquito con una perspectiva más orientada hacia lo científico, lo filosófico y lo criminológico, combinando todas estas áreas que de pronto, aunque combines todas las áreas de conocimiento, hay casos que es dificilísimo darles un cierre satisfactorio, por así decirlo. Entonces, el Antipodcast va de eso. Principalmente, de pronto también nos explayamos a temas más históricos. Por ejemplo, hemos abordado Ana Bolena, Juana de Arco, personajes por el estilo que tienen un contexto interesantísimo. Y pues nada, también tengo una escuela de idiomas, hablo inglés, francés e italiano, en donde doy clases gratuitas. Suscríbanse. Y listo, amigo, prácticamente. Muy bien, muy bien. Oye, fíjate, tengo un montón de preguntas. Ok. Pero hay unas que son muy interesantes, creo yo, sobre todo desde el punto de vista de los temas del misterio, de la forma en la que ustedes los abordan. Hace un momentito, antes de que comenzáramos, me comentabas que en tu caso tú haces tus guiones, ¿no? Sí, correcto. Cuando uno se enfrenta ante un tema del misterio, creo, en mi caso, ocurren dos cosas. Cuando empiezas a investigar te das cuenta de que aquello de lo que se habla, sobre todo en internet, casi nunca es tan exacto. En realidad tiene muchas vertientes, se empieza incluso a convertir como en una leyenda. Claro. Y se entiende esta parte escéptica, incluso negacionista del fenómeno, porque es difícil abordarlo cuando está lleno de estos tintes dramáticos, de ciencia ficción, etc. Sin embargo, hay algunos temas en donde el misterio se hace presente de una manera asombrosa y la ciencia no puede abordarlo del todo. Exacto. Cuando llegas a esa barrera, ¿tú cómo tomas para poder, ese guión, para poder darle una resolución, por lo menos al argumento de lo que vas a contar de ese misterio? Mira, es que me parece que el mundo en el que vivimos es lo suficientemente interesante sin que le inventemos nada. Así es. Ya en sí mismo es asombroso, es un lugar fabuloso. Por ejemplo, de hecho yo inicié a estudiar medicina del sueño justo por eso. Hay investigaciones en donde ya se ha revelado, ya es oficial, ya está científicamente comprobado que nos podemos comunicar a través de los sueños tú y yo. Si dormimos al mismo tiempo, tú y yo podemos enviarnos mensajes a través de nuestros sueños. O sea, esto suena a una película que hace 10 años hubiera sonado extraordinariamente exagerado. Sí. Y hoy en día está en artículos científicos. O sea, el mundo, insisto, no necesita que le exageremos nada más. Ahora, contestando la pregunta, también es cierto que hay casos que no solo se escapan de algo totalmente racional, por así decirlo, sino que también entendamos que los científicos no tenemos las herramientas totales para explicar ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, creo que la ciencia tiene que ser humilde todo el tiempo con lo que no podemos responder, porque todo tiene un proceso, un momento, y hace 100 años lo que hoy conocemos como ciencia antes era brujería. Así es. Entonces, porque hay que respetar esa humildad y esos procesos, ¿no? De pronto escuchamos historias como los extraterrestres, por ejemplo, hace 50 años era algo exageradísimo también, y hoy en día es algo tan cotidiano ver un ovni en el cielo, ¿no? Que ya es casi como ver una ruta de autobús. Es increíble esa cotidianeidad a la cual estamos sometidos a lo que antes era extraordinario. Sí.
De hecho, cuando se da por fin este anuncio por parte del gobierno de los Estados Unidos, donde ya los pilotos pueden hablar abiertamente de esto, no van a perder la licencia. Exacto. El primer día, más de 500 reportes. Y pues digo, lo digo con mucho respeto, pero a mi generación nos pareció asombroso, pero en realidad la generación que está dominando el mundo fue así como de, ok, voy a postear en Instagram, ¿no? Así de, o sea, te acaban de decir que existen seres inteligentes que nos visitan. Sí. Y no fue un impacto brutal. Se me hace como... Incluso hay gente que todavía no lo sabe que esto ocurrió. Y se me hace muy interesante. Pero me surge otra pregunta. ¿Cómo abordaste con otros colegas médicos cuando se enteran que tienes pues un podcast, un programa que es súper famoso y que como doctor estás abordando estos temas? Mira, es que, por ejemplo, algo que ya pasó es que la OMS reconoció el diagnóstico de posesión demoníaca. O sea, ya son instancias en las cuales en centros de salud, en consultorios tanto privados como públicos, llegan personas con el diagnóstico de posesión. Entonces nosotros como médicos tenemos que empezar a abrir un poquito más los ojos. Ok, ¿de qué va este diagnóstico? ¿De qué no va? Porque hay muchos aspectos que uno podría decir, bueno, entonces ya es oficial, el diablo existe médicamente. No, o sea, abordemos el tema de qué significa médicamente un trastorno de posesión o de trance, ¿no? Ok. Todo ese tipo de temas nosotros tenemos que estar muy abiertos, porque hay también enfermedades, ¿no? Como la esquizofrenia, por ejemplo, que antes eran algo totalmente paranormal. Imagínate nada más. Claro. Por eso yo siempre digo, tú ves cosas que se mueven, ves sombras, escuchas ruidos, ve al psiquiatra. Si puedes, ve al psiquiatra cuanto antes. Entonces, el abordaje que yo doy en el Antipodcast es justamente desde, sí, el respeto a las creencias, porque habrá quien llegue. Y me parece, de hecho, algo muy admirable de tu podcast, en el sentido de que pronto alguien se puede sentar aquí a contarte cualquier cosa. Y tú estás abierto a escuchar estas historias, ¿no? A mí, honestamente, es algo que me ha costado mucho más. Por eso nosotros no manejamos invitados. Porque, y seguramente te ha topado sin decir nombres, obviamente, pero habrá historias que dices, esto no me suena. Esto no me suena, pero tú desde el respeto lo tomas, ¿no? Sí. Por lo menos lo escuchas. Al final de cuentas es un micrófono que viene del respeto, de la empatía también, pero hay historias que tú sabes que no están pasando en realidad. O sea, te vuelves crítico. La gente piensa que porque tú hablas de temas sobrenaturales, aceptas todo. Y no es cierto. Te vuelves más crítico. De hecho, es incluso cosas que me parece que tienen mucho sentido. Siento que a veces hay que experimentarlas. Porque sentarse a hablar de algo como verdadero, que no has experimentado, es un poquito... Es un volado complejo. Sí, fíjate que tengo un conocido que él me dice que él es capaz de hacer telepatía. Ok. Pero específicamente bajo sustancias. Ahora, uno podría decir, bueno, sustancias igual a alucinaciones, se acabó el tema. Y no es tan así. Así es. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros estamos reuniendo un grupo de personas, entre las que va a estar un neumólogo, para hacer un estudio multiparamétrico, que sería una polisomnografía. Y yo desde la medicina del sueño vamos a abordar si esta persona realmente tiene esta habilidad de conectarse con otras personas, porque la historia es más o menos así. A ver. Tú y yo estamos bajo el efecto de cierta sustancia, cierta plantita verde, y tú y yo podemos conectarnos, enviarnos mensajes, pero no son palabras como tal, no son mensajes dirigidos, ¿no? Es más bien como ideas, como si se presentaran imágenes, ideas específicamente. Por ejemplo, mostrar recuerdos de la niñez. Yo te podría mostrar un recuerdo mío de cuando tenía 5 años. Tú me podrías mostrar otras cosas también que quieras, pero insisto, desde la imagen, no desde las palabras necesariamente. Sí, porque necesitas la esencia del concepto. Exactamente. Entonces, es algo muy, muy complejo, pero la idea es saber estas personas en qué estado del sueño están, si empata con la fase de ensoñación, que sería la fase del sueño REM, y qué tanto el mensaje es compatible, porque el ejercicio, por ejemplo, de la telepatía se parecería mucho al de la transmisión de mensajes a partir del sueño. Sí. Que sería prácticamente las dos personas en la fase de ensoñación y que yo te transmito la idea. O sea, yo como médico del sueño ya puedo saber qué estás soñando, pero no palabra por palabra como un guión, sino como estás soñando con un móvil rojo y una persona importante en tu vida sentimental.
Es todo lo que hasta ahora puedo saber. Sí, o sea, no es tampoco aquí el origen, la película, ¿no? O sea, entendamos, pero ya es extraordinario, Fepo. Es extraordinario. Que podamos hoy saber qué está soñando una persona y mandar mensajes. Esto tiene muchísimas implicaciones. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, en que tal vez se puedan diseñar escenarios del sueño a gusto, arquitectos del sueño, en donde pudieras estar con personas que ya no están, personas fallecidas, por ejemplo. ¿No? Escenarios que se pudieran construir. O sea, si podemos hacer... Esta es la base. Estamos en pañales en la medicina del sueño a partir de aquí. Pero imagínate todas las posibilidades, incluso comerciales, son extraordinarias. Todo lo que podemos construir a través de los sueños se materializa. Hay una... Me estoy explayando demasiado en esto, ¿verdad? No, está increíble. Me encanta eso. Ok. Hay una serie que les invito a que la vean, que se llama Black Mirror. Uf. Hay un capítulo que se llama San Junipero, en donde tú puedes conectarte a una nube. Ajá. Y en esta nube te puedes quedar incluso después de que pierdas tu vida biológica. Sí. Esto, nos estamos acercando muchísimo a que esto sea posible, ¿eh? Muchísimo, científicamente hablando. Claro que para saber de estos temas no tienes que hacerlo desde... a ver, ¿en qué artículo dice exactamente que San Junipero? No, o sea, es entender muchas de las evidencias que hoy tenemos, de las investigaciones que se están llevando a cabo, que se ha descubierto, que dice la neurociencia, que dice la medicina del sueño, y muchas cosas empiezan a empatar para que lleguemos a este tipo de puntos que parecían series de televisión y hoy son en camino a convertirse en una realidad. Wow, me acordé de ahorita que estabas comentando esto, porque de repente es un poquito complejo, difícil definir el concepto de la telepatía, porque tenemos como la idea de lo que vemos en las películas. Claro. ¿Cierto? Así alguien habla y tal cual escuchas dentro de tu cabeza, palabra por palabra, lo que la otra persona está pensando, y no es así. No. Y luego he visto a otras personas que dicen, no, es como ver una película, es como imágenes, y tampoco es así. Puedes interpretarlo como imágenes, pero son emociones, pensamientos, memorias, es un poquito distinto. Y una parapsicóloga que tuvimos en una mesa de diálogo, me comentó un experimento. No fue un experimento, fue parte de su terapia, pero fue muy raro. Una chica le iban a enseñar visión directa, que no es lo mismo que la dermovisión. No necesitas tocar las cosas, tienes la visión directa del entorno. Esta chica, que funcionaba pues muy bien, digamos, si lo queríamos pensar como un experimento, porque nació ciega. Entonces, como terapéutico, pues no puede hacer trampa, ¿sabes? No puede hacer trampa. Y tiene como los conceptos, pero nunca ha visto, por ejemplo, el mar. Entonces entiende el concepto del color azul o del agua, pero no como nosotros lo comprendemos. Interesantísimo, ¿eh? Es muy interesante, ¿no? Sí, hasta filosófico. Ella lo que hace es que dibuja algo en un papel, y le pregunta a ella qué es lo que dibujé. Y entonces esta chica que está en esta etapa le dice, es un gusano. No, es una crisálida. Ah, no, ahora es una mariposa. Lo que había dibujado era una mariposa. Ok. Pero tuvo todo el concepto, porque la persona que dibuja entiende que una mariposa no es solamente el insecto que puede volar en este momento. Es la esencia. Es la esencia. Entonces ella veía la esencia completa del ser. Está súper interesante, ¿no? Totalmente, sí. Esta aproximación es bastante filosófica, de hecho, si lo pensamos de qué es el objeto, qué es el ser. O sea, esto es ontológico, es lo más fundamental, ¿no? Ya lo decía Platón en el mundo de las ideas. ¿Qué son las cosas? ¿Qué soy yo? Bueno, él decía que las ideas son aquellas figuras que no envejecen, que no mutan, que no cambian, que son perfectas y que viven en el mundo de las ideas. Hay una película, de hecho, que es la película de Barbie, en donde nos presentan. Esta película es sumamente platónica, ¿eh? La película de Barbie uno creería que es pop y una tontería, pero les juro que es filosofía platónica pura, en donde las muñecas Barbie son las ideas. Y justamente lo que tú estás planteando es eso. Ella entendió el proceso de lo que es la mariposa, porque la mariposa es muchas cosas, tiene muchos atributos. Aristóteles pensaba que cada figura, cada ser tiene muchas características que son, por ejemplo, el tiempo. Esta taza no es la misma hoy que hace 100 años. El color, la forma, el material del cual está hecho. O sea, somos muchas cosas,
¿no? Todas las características que tiene y esa persona lo entendió. O sea, es fundamental, es conocimiento, es sabiduría pura. Es sabiduría pura. Y además es como una forma de interpretar la realidad misma que creo que mucho de lo que detiene el estudio de los fenómenos paranormales, el misterio y más, es que todo lo tratamos de medir únicamente con un par de órganos, claro, ¿cierto? Totalmente. Totalmente. Oye, tengo una pregunta. Cuando tú comienzas, ¿en qué momento comienzas a interesarte por este tipo de fenómenos? Cada vez que yo me considero a mí mismo un nerd. Ajá. Y cada vez que tú lees un tema siempre te topas en algún momento con algo que se asocia a lo oculto, a lo misterioso, a lo paranormal, desde cualquier aproximación. La filosofía, la medicina, la neurociencia, la psicología, todo tiene al final algo que ver con esto, con algo que no conocemos, con lo que es incognoscible para el ser humano. Y eso lo podemos llamar misterioso, no necesariamente paranormal. Así es. Pero el misterio es fascinante en sí mismo, lo que no conocemos. Y como seres humanos necesitamos reconocer esa ignorancia. Y es fascinante, Fepo, el decir qué ignorante soy en esta área y hablar con alguien que te enriquece y puedes aprender muchas cosas. Entonces, justo cuando empecé a estudiar filosofía, me di cuenta de lo ignorante que soy en muchas áreas. Y justo por eso el podcast no lo llevo yo solo, sino que somos un grupo de personas. Claro. Que de hecho se va a unir una persona desde lo paranormal, que es una persona como hipersensible a estos temas. Entonces viene a complementar también. Pero respondiendo a tu pregunta, creo que es desde mi ignorancia, desde el decir, no tengo problema con decir que no entiendo esto, pero quiero entenderlo más. O sea, básicamente desde que comienzas a leer y te das cuenta de que puedes aprender ciertas cosas y vas aprendiendo y vas acumulando experiencia, conocimiento, pero también te vas dando cuenta de que hay muchos callejones sin salida, que sí, es el misterio, ¿no? Y que de pronto no necesitamos que sea totalmente algo mágico. Por ejemplo, a mí me pasó mucho con Stonehenge. Ajá. Yo recuerdo cuando era niño que había leído que Stonehenge era la única prueba de que Merlín el mago había existido. Entonces yo me fasciné con este tema porque dije, no es posible que Merlín haya existido. Crezco y hago una investigación muy exhaustiva y personal respecto al mago Merlín y después visito Stonehenge personalmente. ¿Y has tenido oportunidad de ir? No. Bueno, cuando tú llegas a Stonehenge, yo tuve una experiencia ahí un poquito extraña, pero es una energía que no te puedo describir, más que es una combinación entre que sientes que estás frente a un extraterrestre y estás muerto. Esas dos sensaciones como tan te llenan estar ahí, ¿sabes? Y de hecho me pasó curiosamente que cuando yo llegué a Stonehenge, el lugar estaba totalmente vacío. Ajá. Es un lugar que tú sabes que es mundialmente famoso, claro, turístico. Súper turístico. Uno pensaría que estuviera atiborrado de personas. Y cuando yo llegué ni siquiera había guardias. No había nadie. Y duró así como 15 minutos. Y me sorprendió tanto que le marqué a mi mamá por videollamada. Y le dije, mira, es que no puedo creer esto, que estoy totalmente solo con este lugar, ¿no? Pero la energía que se siente es increíble. Entonces, el estar abierto también a esto, porque mira, muchos doctores te lo van a decir, no, es que esta esquizofrenia, es que es trastorno de tal. Bueno, pero esos mismos doctores tienen una historia de terror. Esos mismos doctores tienen una historia que no pueden explicarse. Y a mí también me ha pasado. Entonces necesitamos ser un poquito más humildes, ¿no te parece? Creo que desde ahí partimos. Oye, a ver, abriste esa puerta. Me dices, ahora me cuentas. Sí, claro. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, para ti? Para ti, ese misterio, esa historia de terror que te ha pasado. Fíjate que la que más me ha sorprendido no es tan de terror, pero sí es un poco paranormal. Iba yo saliendo de casa de mi abuelita, que la visité, y en cuanto cierro la puerta después de platicar horas con ella, escucho una voz como si estuviera aquí en los audífonos, de un hombre de más o menos mi edad, que me dice, yo voy contigo. Y te lo juro que yo, no me preguntes cómo, pero yo tengo la seguridad de que la energía que yo sentí en ese momento era como si fuera Cristo. Y yo no soy cristiano, la verdad ni siquiera soy católico como tal. O sea, no es que yo sea muy creyente, no, pero algo te lo decía. Como te escucho ahora y te veo y tú me dices algo y sé que eres tú. Claro. Así de claro. Y obviamente yo me asomé, busqué por todos lados. El lugar estaba totalmente solo, el jardín, el patio. Y además lo escuché aquí, a esta distancia. No es como que a 3, 4 metros, no, aquí. Entonces es una de esas historias que a mí es cortita, es breve, pero me fue más que suficiente para entender que hay cosas más allá de lo que uno puede ver. ¿Cómo en ese momento que ocurre eso, tú ya eras doctor?
Ya, esto tendrá unos 3 años, yo creo. Sí, más o menos. ¿Tengo otra historia? Ajá. Bueno, perdón. Pero hay una parte, Ajá. por ejemplo, del estudio médico que tú digas, ¿esto lo puedo explicar de esta manera? O de plano, al momento de experimentarlo dices, no. No, mira, lo que pasa es que médicamente, claro, Ajá. tenemos el oído, etcétera, pero hay ciertos hertz que no podemos reconocer. Es decir, un volumen que nosotros podemos reconocer, pero en este caso era imposible. Ahora, ¿qué hice yo? Me hice estudios de todo, porque yo sí pensé, tengo un tumor. O sea, en el cerebro algo me está pasando. Fui con el neurólogo, fui con el psiquiatra, todo excelentemente bien. Ni siquiera tenía ansiedad. O sea, para que me entiendas, sano como un caballo. Dije, bueno, no pasa más. Y de hecho, como 2 años después fue mi siguiente experiencia, en donde ya hubo unos 11 o 13 testigos de todo lo que pasó en un departamento en Querétaro. Ajá. Aquí, pues resulta que fue una cena de Navidad, justamente para celebrar también un poquito nuestro primer año del Antipodcast, si no me equivoco. Y éramos 13 invitados. ¿13? 13 invitados. Amigos. Ninguna razón por la cual fuera ese número en específico. Ok. Y recuerdo que este apartamento estaba en el piso más alto, era como un penthouse. Ajá. Y ya a las 12 de la noche más o menos, escuchamos que las puertas de abajo empiezan a abrirse y cerrarse solas. Sergio, el otro chico que está en el Antipodcast, y yo bajamos y no había nadie, no había ni aire. Ok, no le dimos mayor importancia. Subimos y empezamos a escuchar que una mujer empieza a hacer cánticos, pero unos cánticos como ritualísticos. No decía nada específicamente, eran vocales, pero parecían ritualísticos totalmente. Y parecía que estuvieran al lado de nosotros. Pero al lado no había nada, era un penthouse. Claro. Salimos y no se escuchaba nada, solo se escuchaba dentro del departamento, como si estuviera la persona afuera. Pero no había nadie afuera, insisto, era un penthouse. Corte A, estábamos todos en la mesa, cenando, hablando de cualquier tontería, ya sabes, el trabajo, la escuela, qué sé yo. Y una de las botellas de vino hace un movimiento de más o menos 1 metro por la mesa delante de todos. ¿Se levantó o solo se desplazó sobre la mesa? Todos viéndolo directamente. En ese momento todos hicieron silencio, ¿no? Supongo. Sí, claro, todos nos quedamos, alzamos las manos, incluso como de, ¿qué está pasando aquí? Unas personas empiezan a rezar, unos de los invitados, porque se empiezan a asustar. 2 de ellos de plano se van. Y dijimos, bueno, tal vez... Cabe mencionar también que nosotros en el Antipodcast, de pronto en el estudio anterior, no sé si te ha pasado aquí, pero como que de pronto sí se llena de cierta energía, vibra, no sé cómo llamarlo, de que el otro conductor decía, un accidente de auto ocurrió no sé qué en tal fecha, y afuera se escucha un accidente de auto justo en ese instante, y se escuchan los autos chocando afuera del estudio. O sea, cositas así que dices, esto está muy extraño. Claro. Y lo último que pasó esta noche, Fepo, de la cena de Navidad, fue que ya estábamos todos en la sala, ya no había pasado nada más, y escuchamos como que había movimiento en el techo, pero en el techo no había nada. Pero no solo eso, sino que se escucha como si dejaras caer un mueble pesadísimo en medio de nosotros, que, o sea, gritaron algunos de ellos del susto de que algo se cayó, como si soltaras un librero pesadísimo desde el techo al suelo. ¡Pah! Y todos nos quedamos sorprendidísimos. No, bueno, obviamente después de eso no volvimos al lugar. Esto ocurrió en se llama El 12, esto en Querétaro. Ok. Y después hicimos una convivencia, esto tendrá ya muy poquito tiempo, unos 3 meses. Y va a esta convivencia una chica que trabaja en El 12 y nos dice, es que han fallecido muchísimas personas. Mi hijo, que me lo tengo que llevar a veces por el trabajo, ha visto entidades y ha visto que hay manos en cierto departamento que no nos dijo cuál, que lo quieran alcanzar, lo han visto, y tenemos una fotografía de una de las manos que sale de un departamento, una mano totalmente blanca. ¿Como de humo? No. Como humana, pero blanca. Humana, pero blanca totalmente. Yo no vi la fotografía, cabe mencionar, ni la tenemos nosotros, pero ella tiene la total seguridad de que en el 12 han pasado muchas cosas. Ahí se los dejo, por si quieren ir de vacaciones. Uf. ¿Sabes? Hay una cosa que pasó que... Alex, ¿me puedes recordar a quién se le acaba de apagar la luz cuando estábamos grabando en Mérida? ¿Fue a Sampaio? Sí, a Sampaio. Fue a Sampaio. Cuando comencé el podcast, hice una grabación con una chica que me contó una historia tremenda porque descubrió la curva en la que había fallecido su tío en Veracruz.
Se sintió muy mal, pararon adelante. Era la primera vez que salía de Mérida. Y le dijeron que bueno, que hubo un accidente terrible. Un chofer se quedó dormido. Tenía una minivan con 2 familias, pero había un autobús que se había detenido y fue un accidente muy grave, ¿no? Ese chofer era el tío de mi amiga, que me lo estaba contando. Entonces, a mí me sacó mucho de onda que no entendí en qué momento llegamos a ese punto, pero más allá de la grabación, pues yo traté como de calmar las cosas. Sí. Y yo no podía dejar de pensar en el tío, y de repente la luz que le apuntaba a ella, pum, la apagan, y luego la mía. Que yo entiendo que hay gente que piensa que en algún momento, pues uno puede... Como un efecto. Sí, puede hacerlo como para, no sé, llamar la atención, y honestamente no. Inmediatamente después fue Julio, y me dijo, nos va a volver a pasar, y yo dije, ya se sugestionó. Y literalmente volvió a pasar. Y la segunda vez, sí me asusté. Desde entonces, ese detalle de que te apaguen la luz no había pasado. Estaba con este invitado hablando de esos temas específicamente, y le dije, ya en otro estudio, en otro lugar, otras luces que se apagan con control remoto, y me dijo, es que no sé si pueda decirte esto. Y le dije, claro que puedes. Y ¡pum! Le apagan la luz, y yo me saqué de onda así como que todos nos quedamos en pausa. ¿Sabes o te parece si existen los ángeles? Sí, claro. Sí existen. Sí. Uy. Ahí está. Qué bonita respuesta, ¿no? Y me quedé pensando y dije, no, o sea, ¿puedes volver a aprender, por favor? Y la volvimos a aprender. Y le dije, no vamos a cortar. La volvimos a aprender. Le dije, o sea, danos permiso de que hablemos de esto, por favor. Sí. Le dije, adelante, cuéntalo. Y yo veía al invitado que estaba como... no sé si deba decirlo. Dije, no, adelante, dilo. Pero me parece increíble cómo a veces se manifiestan con cosas que a lo mejor a nosotros nos parecen extraordinarias, pero es quizá un poco de energía que tienen que ocupar para algo que por medio de aparatos electrónicos, sonidos, psicofonías, etcétera, nos están como dando un indicio de que están ahí. Totalmente. Es interesante eso, ¿no? Sí, en el antipodcast nos pasa mucho que en el estudio se mueve mucho una lámpara que tenemos. Sí, eso lo he visto. De la nada, o sea, o azotones de puerta. Tenemos, de hecho, en un episodio que ni siquiera estábamos hablando de... No recuerdo, este capítulo yo no salí, salió Sergio y Fer, y me parece que estaban hablando del caso de un pequeñito. Ajá. Y se escucha que alguien en el micrófono de Sergio dice, ¿podemos jugar? Con la voz de un niño. No manches. Y también la gente nos dijo, ¿ustedes meten eso? Y no, mira, cuando nosotros hemos metido cosas, son efectos como de... En un episodio especial como de broma o así, pero son efectos de que, por ejemplo, tenemos un cuadro atrás donde le ponemos relampaguitos. Obviamente es un efecto que se ve que es un efecto, pero meter esto, no, o sea, de verdad. Mira, si le metiéramos tú y yo efectos a nuestros podcasts para causar este tipo de cosas, sería, uno, muy obvio y sería algo... bien hecho, no de pronto algo tan casual como un movimiento chiquito. O sea, si vamos a meterlo a que la mesa vuele, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo. Pero oye, no una psicofonía chiquita. Y además nos ha pasado también que audios se nos pierden, se vuelven como archivos dañados. Rarísimo. Tenemos de hecho un episodio, no recuerdo cuál es, en el que... ya me acordé. De Pachita y Jacobo Greenberg. En donde la vela, justo cuando yo estoy hablando de cómo Pachita supuestamente manifestaba órganos y demás, la vela se parte en dos, pero esto quedó grabadísimo, justo ahí, y otra vez regresa, y ahí lo tenemos. O sea, son cositas que de pronto pasan. ¿El fuego se partió en dos? Sí, la llama de la vela se hace en dos y regresa. Pero justo cuando estoy diciendo la manifestación extraordinaria de no sé qué, la vela se parte en dos y regresa. Y duró un ratito, no crean que... no, un ratito considerable. O sea, apreciable. Oye, ese es un tema que es súper interesante. Digo, sería injusto como simplemente ahorita empezar a hablar así de Pachita y Jacobo Greenberg, porque es súper interesante. Para la otra que me invites. Por supuesto que sí. Y sería como ese tema, pero sí tengo una duda al respecto. ¿Nos podrías adelantar pero muy, muy honestamente? ¿Tú qué piensas al respecto no del tema de Jacobo, sino de Pachita y las proezas que podía lograr? ¿Crees que era real? Me parece extraordinario el hecho de que tuviera tantos testigos y todos vieran lo mismo. Claro. Pero también me pareció muy pobre la investigación de Jacobo. Ok.
Creo que siendo una persona de corte científico, con aproximación científica, lo pudo haber hecho muchísimo mejor y hasta sacar artículos científicos al respecto, porque Jacobo tiene muchos artículos científicos publicados que los puedes buscar en motores de búsqueda científicos como PubMed, por ejemplo. O sea, creo que o se vio lento o algo le hizo detenerse como para no llevar a cabo una investigación seria al respecto. O sea, esto fue anecdótico. Ese es el problema de la investigación de Jacobo con respecto a Pachita, que todo es anecdótico. Y ese es un problema gravísimo. Yo no tengo problema en admitir que hay cosas que no entendemos, pero no puedo hacerlo desde solo la anécdota. ¿Cuál debería ser el proceso para estudiar una proeza de ese tipo? Mira, por ejemplo, justo lo que vamos a hacer con esta persona que dice que puede hacer telepatía, es en un ambiente controlado, eso es importantísimo, se documenta y se graba, se sacan estudios al respecto que la persona no pueda falsear. Por ejemplo, un estudio multiparamétrico como la polisomnografía nos habla de si la persona está realmente dormida o está fingiendo que está dormida. Claro. No puedes falsear una tomografía computarizada. No puedes falsear estudios cerebrales de esa talla. No hay manera, ¿no? Entonces, con ese tipo de estudios que son objetivos, nos da resultados objetivos y yo puedo interpretarlos y ofrecerlos como resultados que además sean repetibles. Quiere decir que si esa persona que puede hacer telepatía en el Antipodcast también pueda venir a Podcast Paranormal a ejercer telepatía y estar sometido bajo tu revisión. Claro. No solamente que funcione allá, porque solo allá. Tiene que ser comprobable, es como el paracetamol. Te tiene que funcionar en México y en Francia. Mira, sí, tienes toda la razón. Te voy a conseguir, te lo prometo en estos días, nada más que regrese del viaje. Me voy a poner a buscarlo y te lo voy a pasar. No sé si lo conoces, es un documento de la CIA que en su momento fue desclasificado, que le faltaba la página 52. Ah, ya lo conoces. Sí. Ok, hay una parte que me interesa muchísimo de este documento porque habla acerca de que el grupo de científicos que están estudiando un fenómeno, si una de estas personas verdaderamente, o sea, en el núcleo, considera que esto no puede ser, interfiere con el estudio. ¿Ok? Yo te lo digo por lo siguiente, y te voy a dar como una exclusiva, y además me gustaría como de alguna forma poder... quisiera, digo, no puedo prometerlo porque no está en mis manos, pero quisiera, ojalá y se pueda, que esta persona, que no sé si alguna vez viste cuando hice un capítulo que se llamaba la nueva Pachita, con esta señora de nombre María, que saca clavos y eso. ¿No es Petra? Ella es otra, ¿verdad? Esa es otra. Doña Petra es la indígena yaqui, que es bárbara, es una sanadora, pero esta es que no puedo decir su nombre verdadero. Pero la he vuelto a contactar. Y ya hay una cosa que a mí me da mucho conflicto humano. Yo siempre he dicho que no puedo dar su teléfono y que lo va a hablar, porque ella sí me lo ha pedido. Quiero comprenderlo del todo, pero sí me dijo algo. Me dijo que yo le iba a 2 personas. Y entonces lo hicimos. Y esas 2 personas... en contra de todo pronóstico también. Y me dio mucho gusto y no sabes cuánto miedo me dio cuando esas personas me mandaron un mensaje, porque en lugar de mandar un mensaje de texto que ya lo lees y ya sabes qué pasó, me mandaron un audio. Entonces... A ver, me perdí un poco. ¿Una persona fallecida? Te lo voy a contar. No, te lo voy a contar. Así, brevísimo, uno de estos casos. Como ella, que puede materializar el daño, me dijo que le podía mandar a 2 personas. Y yo le dije, es una responsabilidad muy grande. ¿A quién te voy a mandar para que cures, sanes, le quites un daño? O sea, ¿a quién? Y me dijo, tú lo vas a saber en su momento. Yo dije, no, peor. Entonces, yo le pedí, perdóname Marianita, le pedí a Marianita Portillo, que ella es la community manager, porque nos llegaron cientos de mensajes que me dijo, tienes que ver esto. Y le dije, no puedo porque me voy a deprimir. Me voy a deprimir muchísimo, porque entiendo que la gente me está diciendo, mi madre, mi esposo, no puedo. Y le dije, vas a hacer esto, dale preferencia a los niños y tú me vas a decir cuál. Te lo vas a sentir y ese va a ser. Y me dijo, un niño. Una cosa que de verdad es muy doloroso. Y yo pensé dentro de mí, aunque yo estuve presente cuando las cosas pasaron, pero yo no soy médico. Y le puse 3 cámaras. Pero repito, yo no soy médico. Yo pensé, le mando a esta persona y si es un bulo,
si es un fraude, es la vida de un niño. Pero dije, va. Y hablé con alguien y le dije, hazlo así, por favor. Ve, esto queda entre tú y yo para que respetemos la forma en la que ella lo hace. Y me cuentas qué pasa, lo que necesites, te acercas conmigo, bla, 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 bla. Y fueron. Como un mes después, me llega un mensaje de esta persona, de la mamá. Es un mensaje de 6 minutos. Estábamos llegando a Espinazo porque estábamos yendo a estudiar el caso del niño Fidencio. Y yo cuando vi el mensaje, un audio de 6 minutos, yo dije, no. Que tiene que ser algo bueno, tiene que ser algo bueno. Y cuando le puse play, pues ya lloré. Porque fue algo... Buenas noticias. Mira, este niño es que ya estaba muy mal. Y después de la visita y lo que hicieron, al día siguiente se despertó y le dijo a su mamá, mamá, ¿me puedes dar mi mochila? Quiero ir a la escuela. Llevaba mucho tiempo sin poder siquiera hablar. Entonces, fue algo extraordinario. Esa y la otra persona también, ¿no? Entonces, yo los volví a contactar y le dije, me gustaría que otra vez me permitieran estar ahí, porque creo yo, ella lleva mucho tiempo que dice que se quiere retirar de esto totalmente, se quiere dedicar a su esposo, etcétera, ¿no? A sus cosas, a su vida normal, y ya no quiere hacerlo más. Y no se ha retirado porque literalmente la persona que está con ella, que es mi contacto, me dice, yo no sé cómo puedes soportarlo. O sea, yo a veces estoy a punto de desmayarme del sueño, pero es que hay otra persona que hay que ayudar, hay otra persona que hay que ayudar, hay otra persona que hay que ayudar, y no para, y no para, y no para, y no para, y no para. Y le dije, por favor, dile de mi parte que yo le invito a las vacaciones, que descanse un rato. Y me dijo, ¿tú sabes lo que implica eso? Le dije, sí. Que hay un niño, una niña o una persona a la que ya no va a ayudar. Pero si no descansa, pienso yo, nos puede llegar a faltar más pronto. Y le digo, ¿y sabes qué? Ahora creo que hay una responsabilidad que tenemos. Si no documentamos bien, va a pasar a ser una anécdota. Exacto. Y no puede ser una anécdota. Tenemos que, lo siento. Digo, me atrevo a hacer incluso un voto de silencio, si ella me lo permite, documentarlo como debe de ser, de la manera correcta, y el día que ella nos falte, muestro todo. Que sepa que no lo voy a usar para obtener un beneficio económico, ni fama, ni nada. Respeto lo que ella diga, pero también que se pueda documentar, que el mundo sepa de una vez por todas que esto sí puede ser real, pero tiene que estar bien documentado, ¿cierto? Totalmente, sí, y coincido contigo, pero también yo preguntaría, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos saber? Porque imaginemos que tú y yo tenemos un don así. Ajá. ¿Con qué objeto demostraríamos que lo tenemos? Yo sé. ¿Para Así. qué? Ay, me encanta. Siempre he esperado que me hagan esa pregunta tanto tiempo. Si nosotros sabemos que un ser humano es capaz de una proeza de ese tipo, significa que otros seres humanos pueden hacerlo. Entonces, la ayuda que podríamos obtener para el resto de la humanidad, si nos atrevemos a estudiar esto, entenderlo y repetirlo, sería grande. ¿Con la maldad natural del ser humano? Bueno, también está, por ejemplo, la parte de la telequinesis, y si tú aprendes telequinesis puedes parar el corazón de una persona, pero tenemos que confiar también en la nobleza del ser humano. Por lo menos tenemos que tratar de multiplicar el amor, el conocimiento, y no podemos empezar por el miedo. No, pero las personas, si tienen este talento y existen, Ajá. tenemos que aprender a protegerlas. Porque tiene una función. Tiene una función donde las personas poderosas estarían detrás de ellas. Y su única protección que a los no poderosos podemos ofrecerles es el silencio, el anonimato. Se acaba de volver mi capítulo favorito de estos temas, te lo juro. Sí tienes razón. Sí tienes razón. No podemos, o sea, imagínate nada más gente tan malvada. O sea, que de verdad, los casos que a mí más me cuestan hacer en el podcast son los casos de personas reales. Dahmer, Bundy, son casos donde yo termino mal. Y la gente escribe, ¿no? Miguel se veía de malas. Es que te pone de malas. Porque además tú tuviste que empaparte del tema, leer las declaraciones de los familiares, de víctimas sobrevivientes también, y acabas emocionalmente en un lugar no lindo, no agradable. Entonces, yo estoy convencido de que las personas son malvadas.
La mayoría somos egoístas, somos malas, solo pensamos en qué beneficio voy a sacar. Entonces, vuelta a lo mismo, ¿para qué? Yo tengo una persona muy cercana que tenía la habilidad de visión remota, dicho por ella misma. Wow. O sea, una persona que a lo mejor para los que no sepan, podía ver a distancia en lugares en los que no estaban, ¿no? Ujú. También conozco un sacerdote que supuestamente podía levitar y podía oler los pecados de la gente. ¿En serio? Sí, de hecho este sacerdote tiene un libro, no puedo decir tampoco su nombre porque eso es muy, muy secreto, pero es una persona que se dedica a hacer exorcismos por parte de la Iglesia Católica. Entonces, y es una persona muy buena, muy, muy buena persona. Pero vuelta a lo mismo, también el decir yo puedo levitar, ¿para qué lo diría uno? O sea, porque fíjate, yo pienso que eso partiría mucho desde el ego. Ujú. Desde, claro, yo puedo levitar, véanme. Vean lo que yo puedo hacer. Y pienso que si una persona existe, que tiene estas habilidades, es una persona muy alejada del ego. Es una persona humilde, una persona, pongámoslo como Pachita, que a lo mejor si la descubrieron que tenía este don es porque empezó a ayudar a muchas personas. Ajá. No porque ya dijera, yo, miren lo que puedo hacer, ¿no? Y personas extraordinarias existen en todo el mundo. Pero te digo, ¿para qué saldrían a la luz? Es un mundo peligroso, Fepo. Sí. Sí. Yo no lo diría. Tienes razón. De hecho, ¿sabes qué? Tuve muchos conflictos con otros creadores de contenido después de ese capítulo, porque buscaron incluso formas de llevar hacia mí a personas que estaban enfermas para decirme, oye, mira, está enferma, dame el contacto. Y yo sabía que querían el contacto para hacer Negocio. negocio. Sí, claro. Y dije, no. O sea, si ella me lo dejó súper claro, me lo dejó súper claro. Y yo tuve una etapa de verdad, o sea, como que dije, no quiero volver a caer en depresión. Pero veía los comentarios y todo, y de hecho me arrepentí hasta cierto punto de haberlo mostrado así. Me arrepentí. Pero me cuentan unas cosas tan extraordinarias que es que me gustaría que el mundo pudiera comprenderlo del todo. Quizá porque yo no lo comprendo del todo. No, yo creo que más bien es porque tú lo ves desde la bondad, desde el asombro, desde, no la inocencia, pero desde el no hacer daño. Ujú. Pero creo que cuando te vuelves más consciente de la maldad en el mundo, tal vez das un paso para atrás, ¿no? Sí. Por eso esos temas los llevo tan poquito a poco. Sí. Oye, a ver, tengo otra pregunta. ¿Cuál es el tema del misterio? No importa si lo has estudiado muy a fondo o conoces gente que diga haberlo experimentado. ¿Cuál es el tema del misterio que para ti es real, pero que como que el mundo no lo acepta como tal? O sea, que es más como, no sé, Bigfoot, que es como más así de, no creo, pero para ti tienes razones para las que para ti sí puede ser cierto. Tal vez Stonehenge, pero por mi experiencia personal, Ajá. porque pues realmente ya está muy descubierto cuándo se hizo, por qué se hizo, quién lo hizo, los restos que hay debajo de Stonehenge y los que había también, pero la energía que tiene este lugar es que tienes que estar ahí para experimentarlo. No hay manera de que uno lo entienda hasta que no estás ahí. Yo creo que ese sería uno. Y otro, en general, algunos objetos que me han llamado mucho la atención. El caso de las monjas poseídas de Ludon. ¿Te es familiar? No lo conocía. ¿Se los cuento? Por favor. Bueno, pues ahí les va. Resulta que en 1626 la Iglesia Católica manda construir un templo en Ludon, que esto está en Francia, a unos 300 kilómetros de París, al suroeste de París, y lo manda a construir para contrarrestar la influencia de los protestantes. Que recuerdan ustedes que los protestantes eran una facción que se separa de los católicos y que no estaban de acuerdo con ciertas cosas. Como que se le cuestionó mucho a la Iglesia Católica y entonces crean a los protestantes. Y no obedecen las reglas o el poder del Papa, por ejemplo. No le rezan a los santos, no admiten a María como como objeto de veneración. Ok. ¿No? Entonces mandan a construir este templo y este convento de monjas ursulinas, en donde llega a ser madre superiora una mujer que se llama Jeanne de Belsier o Juana de los Ángeles. Y esta mujer tiene 27 años de edad para el momento de los hechos. Juana de los Ángeles resulta ser una mujer que para fines de esta historia es importante decir que tiene una condición médica desconocida, pero que es muy pequeñita de talla, muy bajita, y además está muy encorvada a los 27 años, algo totalmente raro en una persona de esa edad. Lo esperarías a lo mejor de alguien de 75 años de la época. Claro. Recuerden, 1626.
Llega como madre superiora en un total de 17 monjas. Y el párroco encargado de toda esa sección o esta región era el padre Rondier, un padre obviamente francés también. Y este padre era muy famoso por ser muy hermoso físicamente, pero muy hermoso. Y además tenía mucha labia, mucha capacidad de oratoria y de dialéctica. Y convencía pues a muchas personas, iba muy bien con miembros importantes de la sociedad. Pero, por alguna razón, cuando tiene contacto Juana de los Ángeles con el padre Rondier, empiezan a suceder cosas extrañas en el convento de las monjas. Cosas extrañas como, por ejemplo, que veían que una sombra salía del suelo y se paseaba por las habitaciones del convento, y todas lo veían. Todas las monjas lo dejan incluso como una queja para el sacerdote para que hicieran algo al respecto porque no entendían qué estaba pasando. Siendo además personas muy religiosas del 1600, obviamente pensaban lo peor. Claro. Empiezan a suceder más hechos como objetos que se movían, portazos, hasta llegar al punto en que la mayoría de las 17 monjas estaban en sus habitaciones encerradas, amarradas, porque tenían demonios dentro. Supuestamente, la más poseída de todas era Juana de los Ángeles, quien tenía supuestamente dentro al demonio Belcebú, y también a Behemoth, otro demonio también muy muy poderoso dentro de la tradición judeocristiana. Y acusaban a que algo había pasado entre la monja, la madre superiora, y el sacerdote que llevó a demonios a irrumpir en el convento. Esto además cabe mencionar que a la Iglesia Católica no le convenía en absoluto, porque ellos, recuerden, iban a convencer a la población francesa de no ser protestantes, sino de ser católicos. Entonces, pensar que ellos estaban poseídos, imagínense nada más qué imagen estaban dando al pueblo. Empiezan una serie de investigaciones al respecto por parte ya de jueces, de la Iglesia propiamente católica y demás, y el acusado es el padre Rondier de haber vendido las almas de las 17 monjas al demonio. La historia da un giro inesperado cuando comienzan los exorcismos, porque logran expulsar supuestamente a todos los demonios que habían poseído a las monjas. Y encuentran un pergamino propiedad del padre Rondier, que tiene una especie de escritura a mano en este pergamino y una especie de símbolos que se asocian dentro del satanismo medieval. Este documento, de hecho, está escrito en escritura especular. No sé si te suene qué es esto. La escritura especular es escritura en espejo. Es decir, sí, que si tú quieres leer o interpretar lo que dice, necesitas ponerlo un espejo porque está escrito, digamos, al revés. Sí. Este, de hecho, es bastante antiguo. No pertenece al Renacimiento, pero alguien que lo hacía mucho era Da Vinci. Él escribía mucho, supuestamente con ambas manos, pero era escritura especular también. Y este contrato está obviamente en francés antiguo, y no se sabe totalmente qué dice, pero supuestamente unas palabras de las que sí se alcanza a leer es Belcebú. De hecho, es la parte más grande. Te puedo pasar al rato la imagen para que la gente lo pueda ver a lo mejor. Y pues que es el nombre de este demonio, que es conocido como el demonio de las moscas. El señor de las moscas. El señor de las moscas, que supuestamente se le llama así porque era un dios original de Palestina, el dios Ekron, y que parte de los rituales era poner los animales en plena descomposición, donde había muchas moscas y bueno, una cosa pasa a la otra. Y como sabemos, muchas de las deidades antiguas fueron transformadas en demonios al paso del tiempo. Así es. Si no fueron sincretizadas como santos, eran satanizados como literalmente demonios. Este fue el caso de Belcebú. Y bueno, finalmente en 1632, me parece que ese mismo año, porque en el 26 se funda el convento, mandan quemar a el padre Rondier. Y de hecho, pues en esa época no había fotografías. Entonces lo que se hacía eran ilustraciones. Y tenemos la ilustración original del padre Rondier en la hoguera. Y lo último que dijo fue: Dios, perdónalos. Casi como esto de Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Como Cristo. Como Cristo. Sí, pero nunca aceptó que tal cosa sucediera, que él vendiera las almas de las monjas. Pero también aquí una pequeña cosita, es que en esa época se pensaba que cuando alguien hacía un pacto demoníaco, aparecían marcas ocultas en el cuerpo de aquel que pactó. Y supuestamente
las encontraron. Ahora, haciendo una investigación más exhaustiva del caso, se dan cuenta que el padre Grandier, que supuestamente hizo la venta de las almas, nunca aceptó tal cosa, a pesar de que le insertaron una cuchilla caliente por varias partes del cuerpo, y el único que estaba como testigo era un cirujano de la época que dijo que sí tenía las marcas en las áreas nobles del padre, mismas que había dicho la madre superiora que las tenía. Pregúntense ustedes por qué la madre le había visto tales marcas justamente en esta parte anatómica al padre. Claro. Cuando revisan los registros se dan cuenta que el padre Grandier, de hecho, no respetaba el voto de castidad y tenía hijos con las señoras de la nobleza de todo Loudun. O sea, imagínate, era un hombre odiado. Era un hombre muy, muy odiado porque pues estaba con las esposas de los nobles. Hijo. Entonces, esta historia va mucho en parte de una venganza que se utilizaba. Similar a lo que pasó con Juana de Arco. Sí. Entonces, pero bueno, me parece extraordinario que existan como estos archivos de las monjas poseídas, y donde además 17 monjas declaran haber tenido al demonio dentro. O sea, ¿cómo te pones de acuerdo con 17 personas tan religiosas para fingir posesiones? Y que se sacuden y, o sea, imagínate nada más, ¿cómo le haces? Hay dos cosas que me parecen como muy misteriosas de este caso. Uh-huh. Una de ellas es este pergamino. Uh-huh. Él dice que lo consigue, él lo escribe, él hace este contrato. No, se le acusa de haberlo encontrado dentro de sus pertenencias, pero el padre Grandier jamás lo acepta. Dice, no yo lo ni sé qué reconoce. es eso. No sé ni qué es eso. Ok. Entonces sí fue como a lo mejor una evidencia sembrada. Sí, de hecho yo es justamente lo que pienso, porque de hecho si analizas la escritura, no es legible ni siquiera en francés antiguo. Entonces eso también te habla de que por qué solo se lee Belcebú. Es muy conveniente. Claro. Y si revisas símbolos antiguos demoníacos, ninguno empata totalmente con los prácticamente 6 que vienen en el documento. Ok. Ahora, por ejemplo, pero este padre, pues no era el sacerdote del año. No, para nada. ¿Cierto? Hasta cierto punto podría tener sentido de las dos formas. Que sí esté mintiendo, uh-huh, que haya aguantado el castigo a su cuerpo físico, uh-huh, porque a lo mejor sí tenía un pacto. Digo, pensando como en esta idea, ¿no? Más fantasiosa. No diría tanto fantasiosa, porque recordemos que, por ejemplo, más o menos en esa época tenemos emperadores reales, el emperador Rodolfo II, un emperador germánico, quien él era alquimista. Ajá. Y dentro de su corte eran solamente alquimistas y magos. Y eran además las personas más inteligentes de la época que él tenía a su disposición, porque a partir de la magia creaban rutas de navegación matemáticas, rutas de navegación a partir de conocimiento de física. Y fíjate nada más, entonces eran muy inteligentes a partir de la ciencia, pero también a través de la magia. Y esto está documentado. De hecho, es el dueño más antiguo que se sabe del manuscrito Voynich. ¡Wow! ¡Wow, hombre! Vaya sujeto. Vaya. Pero entonces, hablando, por ejemplo, de este caso del sacerdote, ¿cuál sería tu opinión? ¿Tú qué crees que...? Porque también me suena, por ejemplo, que el que tenga las marcas y que ellas sintieran que tenían el demonio dentro, creo que también pudo haber sido explicado por otros factores. Quizá, por ejemplo, estaba esparciendo algún tipo de enfermedad, porque se estaba metiendo con media sociedad. Este sacerdote. Exacto, sí. Quizá fiebres. Sí, tal vez hasta neurosífilis, por ejemplo, ¿no? Es una de las teorías que hubo con Jack el Destripador. Ajá. Por ejemplo, la neurosífilis. Yo concretamente en este caso creo que fue una combinación de cosas. Ajá. Una venganza política, claramente esa la notaría como una de las teorías más factibles. Pero también bueno, porque después hubo unas declaraciones de Juana, de la Madre Superiora, en donde decía que Belcebú la seguía visitando después de los exorcismos para revelarle secretos que ella jamás dijo. A mí me suena a que ella de hecho tenía un trastorno neurológico, de alguna manera, por el contexto, ¿sí? Sí. O sea, si hay casos de posesión que de verdad te vas para atrás y por más que le busques diagnósticos y demás, no das, es la verdad. Pero en este caso, considero que va más por ahí. Ahora, lo que sí me salta es el tema de las 17 poseídas. Sí. Eso para mí es la prueba más fuerte de algo misterioso, digamos. Por supuesto. Porque ¿cómo le haces para que todas al mismo tiempo
O Sí. sea, Y además, insisto, personas tan religiosas. sí. O sea, una persona muy religiosa escucha el demonio y se da la vuelta. Son temas a los que le huye de forma automática. Sí. Pero siendo monjas del 1600, Fepo, es imposible prácticamente, al menos para mí. Tendría que ser un caso como de estos de histeria colectiva. Solamente es la explicación única que yo encontraría a un fenómeno de 17 personas poseídas de ese calibre de religiosidad del 1600. Esto, por ejemplo, tiene este eje central que es este objeto, este pergamino, Uh-huh. que probablemente, bueno, suena mucho a que de alguna forma para ya poder señalarlo y ya poder juzgarlo, Uh-huh. fue implantado. Con Sí. cierto conocimiento que ellos tenían, incluyendo estos símbolos que a lo mejor no estaban de la manera correcta, Uh-huh. pero fue de alguna forma poder darle un cierre a esta historia que le estaba pesando a la iglesia. Claro. ¿Qué otra historia te parece asombrosa que tenga también como eje central un objeto de este tipo? Uno quizá más histórico que misterioso, tal vez las cabezas Moai. ¿Ese tema te gusta? Me fascina. Yo, los cráneos, y he estado hablando de esto, cabezas para mí es algo asombroso. Sí, también el manuscrito Voynich, por ejemplo. Que ese también ya fue digamos que ya se sabe que en realidad no era algo tan misterioso, sino que sí fue diseñado para ser así, ¿no? Como un misterio, con plantas que no existen, etcétera, etcétera. Fíjate que hay varias teorías al respecto. Ajá, Y yo no descartaría totalmente ninguna de ellas. claro. Una es que es una pieza de creatividad psicótica. Ajá. Es decir, que una persona, ya sea bajo sustancias o bajo este genio tipo Dalí, crea esta pieza de arte. Sí. Y que no necesariamente... Ahora, este documento, el manuscrito Voynich, fue llevado ya a muchas universidades, como la Universidad de República Checa. En el Departamento de Lingüística se hace una investigación y se descarta que sean elementos al azar. O sea, tendría que ser prácticamente un genio Para crear un lenguaje nuevo. para crear un lenguaje nuevo que nadie pueda todavía descifrar. O sea, tendría que ser una inteligencia como la que nunca el mundo ha visto antes. Te estoy hablando de que es como si Einstein fuera un niño frente a esta persona. O sea, estamos hablando de algo extraordinario en ese sentido. Claro. Aunque fuera algo totalmente explicable, Sigue siendo estamos frente a la extraordinario. persona más inteligente del mundo, en la historia de la humanidad. ¿Sí me explico? Porque además el idioma, en este mismo estudio sale que no se parece a nada en lo que conozcamos. Una de las posibles otras teorías es que sea un tipo de escritura que se llama codificación esteganográfica. Es decir, que ciertos elementos de la escritura estén encerrados como un código para abrir el de las imágenes, como si la llave y la puerta estuvieran dentro del libro. Otra es que, bajo este mismo precepto, de hecho el libro solamente fuera o la llave o la puerta, y hubiera un segundo libro o otra segunda cosa, una puerta, un lugar que fuera la llave o la puerta, según se corresponde en cada caso. Y mi teoría favorita es que de hecho es un grimorio. Esto porque 200 años después sale... Bueno, de hecho en la época había muchísimos grimorios, muchísimos libros de magia medieval, y uno de estos es el manuscrito de Thoth, que ya fue descrito. También las imágenes son preciosas, ojalá que puedan ustedes verlas. Se llama así, manuscrito Thoth, y es un grimorio, de hecho, de magia medieval. Si tú analizas la escritura, está escrito en letra, o un tipo de escritura más bien que se llama gótico textual, que era muy utilizado para hacer grimorios de la época. Si lo comparas, por ejemplo, con otro tipo de letra que utilizaban más bien los monjes para copiar libros, ¿no? Porque obviamente la imprenta era algo no tan alcanzable, digamos. Así es. Entonces, creo que el manuscrito Voynich, para quienes no... ¿Has hablado has hecho No. episodio al respecto? No he hecho. Me hubieras invitado, ¿ves? Sí. Es que son muchísimos temas, Sí. pero veo que este te gusta muchísimo. En general, es que son objetos que vueltan lo mismo. Es lo que te decía al inicio. No necesitas meterle nada extraordinario. Y es que un muerto salió del libro. No. No. El hecho de que no sepamos qué rayos dice este libro a la fecha es increíble. O sea, el nivel de... Para mí el solo hecho de que exista alguien así de inteligente me parece algo tipo X-Men. O sea, ¿de qué me estás hablando, no? Claro. Crearte un idioma en un momento, porque además son muchísimas páginas y las imágenes. Es extraordinario. Pero, a ver, por ejemplo, nos ibas a hablar de las cabezas Moai, ¿cierto? Sí. ¿Qué nos puedes decir de esas?
Porque eso no es algo paranormal. No, O sea, pero eso es interesantísimo. Es súper interesante. Sí, pues fíjense que las cabezas Moai son estas cabezas de la isla de Pascua que muchas personas han visto, que son también muy icónicas, yo diría que al nivel de Stonehenge, por ahí llevarla. Sí. Y estas cabezas, había muchas teorías, porque de hecho se encuentran escritos antiguos en donde pobladores vieron cómo las cabezas se desplazaban y parecía que iban caminando hasta posarse en unas bases que hoy sabemos que se llaman Aju, estas bases. Sin embargo, uno pensaría que solo son la pura cabeza, pero debajo está enterrado más, el torso por lo menos. Ahora recordemos que estamos hablando aquí del 1300, la más antigua, y la más grande mide más de 21 metros. O sea, estamos hablando de toneladas de peso. La curiosidad también es que donde estas cabezas se colocaban o llegaban, empezaba a crecer vegetación alrededor en un suelo totalmente estéril. O sea, estas cabezas tenían capacidad de vida en ese sentido. Ahora, haciendo un análisis más bioquímico, microbiológico al respecto, sabemos que estas cabezas están hechas de ceniza que se solidificó y crea un tipo de cantera, en donde los Rapa Nui, las personas que ahí viven, tallan estas cabezas sobre la cantera de un volcán, que ya es un volcán extinto. Y recordemos que este tipo de material bioquímicamente tiene capacidades muy poderosas para con la Tierra. Tiene silicato de calcio, silicato de magnesio, silicato de aluminio y además tiene fósforo y potasio. 3 elementos que al llevarlos a tierra erosionada casi revierten la erosión de esta tierra totalmente infértil a crear una tierra bastante fértil. Por eso crecía vegetación alrededor de estas cabezas. Pero obviamente para los pobladores del 1300, imagínate nada más. Eso era magia. Era un milagro. Claro. Era magia, era milagro, exactamente, porque además estas cabezas representan a los nobles de la época. Se pensaba que cuando una persona fallecía, antes de llegar al más allá, tenía un camino que atravesar y su espíritu podía perderse. Entonces, para contener al espíritu, se les construía estos cuerpos, estas cabezas enormes, titánicas, para que pudieran contenerse ahí y después ir al más allá. El hecho de que haya escritos antiguos que ven a las cabezas desplazándose por la isla de Pascua como si caminaran, como si cobraran vida, es porque en realidad se les ataban cuerdas a distancias considerables y pobladores iban jalando de un lado y del otro haciendo un movimiento que pareciera que las cabezas a distancia impresionante, cabezas de 21 metros con torso caminando. O sea, era un show, era un espectáculo ver tal cosa. Y las ponían justo en las bases, en los aju, a modo de ritual prácticamente, ¿no? Como les digo, para que se contuviera el espíritu de los nobles y después pasaran al más allá. Pero todo el fenómeno, por muchos años se pensó que eran extraterrestres, que digo, ni siquiera está peleada una cosa con la otra. Claro. Para mí mucho del conocimiento de la antigüedad podría ser totalmente explicado o apoyado por lo menos por inteligencia no humana. Claro. O sea, mucha gente piensa que porque ya sabemos cómo se hizo, ya se cerró y no tiene nada que ver con inteligencia no humana. Y te digo, no, para nada está peleada una cosa con la otra. Yo, por ejemplo, ahora que estuve allá en Egipto, vi algo que me pareció súper sorprendente. Y de hecho, en un momento pensé que quizá se trataba de una pareidolia o una mala interpretación de lo que estaba ocurriendo ahí. Está este dios que se llama Amun-Ming, que es el dios de la fertilidad. Que tiene una historia rarísima porque es de todos los que están así, pues, en estos jeroglíficos, es el único que es muy distinto. Para empezar, porque está desnudo. 2, porque está con una erección. 3, porque le falta un brazo y una pierna. Que básicamente el castigo fue cuando llegaron, era un hombre, y había embarazado a varias mujeres. Le cortaron un brazo como para que aprendiera a contenerse. A contenerse, pero era tanto que no pudo. Y cuando regresaron, otra vez, porque ya no lo podían llevar a la guerra porque le faltaba un brazo, llegan y ya había embarazado a otras mujeres y entonces le terminan cortando una pierna. En el templo en el que está pues descrita esta parte como de su historia, tiene una erección y está saliendo el líquido seminal y al final del líquido seminal hay un espermatozoide. Pero ellos no tenían microscopios. Claro. De hecho, faltaban siglos sí. para que fuéramos capaces.
¿Tú crees que eso puede haber sido una... ¿Quieres ver la fotografía? Yo fui, le tomé foto y video y todo eso. Tu propia evidencia, me encanta, sí, claro. Pero además conseguí más evidencia que me pareció aún más sorprendente porque... Bueno, te voy a hacer así el super spoiler. Lo que pasa es que después, en otro templo, donde hay como una información que también es muy, muy, muy interesante, de repente veo un pene y después un óvulo y después un espermatozoide. Entonces dije, no puede ser, o sea, la gente viene aquí, están observando estas cosas y a lo mejor están dejando pasar otras. Sí, claro. Porque el guía no te lo muestra, no te lo comenta y simplemente pasas de largo y es muy obvio, es muy claro. Entonces, mira, por aquí los tengo. Que están muy bonitos. Aparte me encanta porque me pasé tomándole foto a todo, pero especialmente a estos. Dame un segundito. No imagino cómo te vieron los otros visitantes. Sí, yo a veces estaba pensando que no me importa, yo estoy aquí. Mira. Ay. Es que tomé tantas fotografías que... y te voy a enseñar algo igual que... No tengo explicación. Simplemente me parece que a veces si Dios existe es un excelente guionista y le gusta mostrarnos cosas de repente que puedan ser muy interesantes. Bueno. Aquí está uno. Míralo. Pene, óvulo, espermatozoide. Sí, totalmente. Mira, la cabeza, la cola, totalmente. Ahora te enseño el del dios. Y sí, el falo... Digo, el falo se podría explicar, obviamente. Sí, claro. Visto, pero todo lo demás no. Y hay una cosa que es bien interesante. Esos símbolos no se repiten como... Es un sistema. Entonces, debiera repetirse... como digamos en otro tipo de oraciones que estuvieran incluidas y tienen las paredes repletas y básicamente pues te están diciendo eso, o sea, están aquí hablando del proceso para llevar de cómo se crea un nuevo ser, o sea, de la fecundación como tal, o sea, no te están hablando de otra cosa, están hablando específicamente de eso. Entonces, sí, además en el mundo antiguo, Fepo, recordemos que los egipcios eran los reyes del conocimiento científico. Sí. O sea, los griegos, de pronto hablamos mucho de Aristóteles, de Platón y demás, pero recordemos que son los griegos los que van a visitar Egipto para aprender. O sea, ya llevaban prácticamente lo que separaba a Tales de Mileto de los antiguos egipcios, era lo mismo que de Tales de Mileto a nosotros. Sí. O sea, entonces imagínense nada más las distancias que ya tenían recorridas los egipcios para ese momento, ¿no? Los viajes de Heródoto, este filósofo y también historiador que visitó tantas veces Egipto y que escribía los procesos de momificación y demás, se asombraban de la ciencia que tenían ya disponible los egipcios. Mira, aquí está. Este es el dios, ahí está el tema, y si le vas hacia acá, le fui haciendo acercamientos. Okay. Para que no hubiera duda. No, pues que no hay manera de negar lo que estamos viendo. Que me parece increíble que dudemos tanto, porque a lo mejor no tenemos la evidencia física del objeto tecnológico que utilizaron para poder observar el espermatozoide. No, y te digo algo me dice que si prestamos mucha más atención a alguna parte de estas imágenes, tal vez encontraríamos algo relacionado al ADN. Ah, sí, por supuesto. O sea, seguramente algún referente de las bases pirimídicas, algo por el estilo podríamos encontrar ahí pues creo que ya lo encontré de hecho. ¿Es en serio? Sí, aquí está, la doble hélice. No manches. Recordemos que esto lo describe Watson y Crick hasta 1953. Wow. Esas son las cosas que a mí me encantan del misterio. Me hubieras invitado antes, Fepo, yo te Sí, dije. hombre. Sí, hombre. Oye, wow. Qué barbaridad. A ver, tengo una pregunta más. Que de estos temas del misterio. ¿Cuál ha sido el tema que antes de adentrarte a estudiarlo, por extraño que era, como que humanamente, o sea, simplemente lo descartabas como una probabilidad, pero al momento de estudiarlo te diste cuenta de que estabas ante algo importante? ¿De algo más? Probablemente el caso de Enfield.
Creo que es de mis favoritos. Estos casos, incluso nosotros en el Antipodcast intentamos recrear la icónica fotografía de levitación. Y honestamente tuvimos mejores resultados que los del caso original, tengo que decir. Pero aún así lo hicimos más o menos al intento 40, si no me equivoco. Y este fue un caso incidental. Entonces, esa ventaja que esta fotografía original tiene frente a lo que nosotros pudimos replicar es mucha. Además, éramos 3 adultos, ella era una niña. Entonces también esa fuerza en las piernas era una ventaja para nosotros. Yo diría que ese es uno de los casos más interesantes, porque además tú ves el comportamiento de las niñas en la cámara, esta niña que supuestamente sentía cuando estaba a punto de ser poseída por esta entidad, y su actitud sí es, o sea, psiquiátricamente por lo menos algo pasa ahí, un switch como que cambia, se prende, el comportamiento de ella es un tanto errático, pero esto no está peleado. Yo te decía también el diagnóstico de posesión, cómo lo tenemos hoy en día ya plasmado, ya está ahí, ¿no? Que este diagnóstico se basa en una identidad que surge de forma anómala y que no hay una explicación orgánica ni biológica para tal cosa. Es decir, lo que estamos viendo que cambia la voz, cambia, o sea, y no se explica tampoco por un trastorno de identidad disociativa, recordemos eso, el mal llamado trastorno de identidad múltiple, ¿no? No es lo mismo. Lo curioso aquí, Fepo, es que la mayoría de casos de posesión, tanto el de Enfield como otros, son en 2 constantes que habría que estudiar desde la medicina y desde la salud pública, que son, ¿por qué la mayoría son personas pobres o en situaciones precarias? Sí. ¿Y por qué en un ambiente hiperreligioso? Hay un artículo científico que demuestra cómo la mayoría de casos de supuesta posesión están asociados a niñitos o personas muy jovencitas que fueron agredidas bajo cierto contexto religioso de alguna manera, o en un ambiente religioso. Y recordemos que además somos México el país número 1 en este tipo de ataques a los niñitos, ¿no? Sí. Yo por ahí tengo un video que siempre saco cada X tiempo, es el mismo video, donde digo, nunca dejes dormir a tus hijos en casa ajena, porque somos el país número 1 en donde estas cosas pasan, y por algo también somos un país. Querétaro, por ejemplo, fue el primer lugar nacional en posesiones demoníacas. Pero te preguntas, ¿tiene algo que ver con todo lo que estamos viviendo como sociedad? Para mí sí, para mí es una cosa con la otra. Ahora, ¿tú crees, por ejemplo, que... a mí me parece que el hecho de que estén pasando por estas situaciones económicas, sociales, una familia, y que entonces se refugien mucho en la religión, y que ocurra en ese lugar donde ellos sienten, como niños, como familia, que debe ser el lugar más seguro, ocurre lo peor que le puede pasar a una persona, y más a esa edad. Creo que también es hablando desde el punto de vista de la creencia de que existen estas entidades y que son capaces de poseer a una persona. Creo que también es una forma en la que los seres humanos construimos el entorno para que eso ocurra. Como en el caso de los virus, las enfermedades. No te lavas las manos, mantienes sucia la casa, el gato está dejando sus heces por todas partes, ya sabemos qué es lo que va a pasar. Exacto. Me suena algo así también en el punto de vista de los fenómenos espirituales. Pudiera ser, ¿cierto? Sí, porque además una religión bien llevada puede sanar, estoy de acuerdo. Se ha demostrado que las personas más religiosas, concretamente católicos y cristianos, llevan mucho mejor psicológicamente un duelo que una persona atea, por ejemplo. O sea, esto está descrito, psicológicamente hay un beneficio de... Pero una religión mal llevada enferma, así como una religión bien llevada puede sanar, una mal llevada enferma. El problema de la religión mal llevada es que nunca se da cuenta que está siendo mal llevada, porque es egocéntrica, porque es yo estoy haciendo lo correcto, porque Dios dice tal, tal y tal y tal, y siempre son personas que sentencian mucho. Entonces, yo cuando llego a conocer una persona que cuenta de un caso de posesión, pero que veo desde claramente su comportamiento, desde ser una persona hiperreligiosa y sentenciosa, para mí el caso casi se descarta en automático. Justo por eso. Incluso eso es mucho más fácil de ver antes de descartar un trastorno psiquiátrico. Porque ese es un contexto social. Es un contexto social que cualquiera puede ver. No tienes que ser médico ni psiquiatra para eso. Claro. ¿No? Es una persona que tú ves que siente que es pecado llevar falda más allá de la rodilla. O sea, ese tipo de pensamientos ya un poquito radicales. Sí. Yo ahí descarto constantemente temas de posesión. Fácilmente. Oye, y por ejemplo... supongo que en esa parte, más allá de los estudios,
A ustedes les deben de llegar muchos, muchos, muchos casos, como digamos, no solicitados, pero seguramente los contactan para decirles, ¿sabes qué? Por ejemplo, hablando de los casos de las posesiones, ayúdame. Tú debes de saber con quién puedo acudir. Mi hija, mi esposo, yo mismo. Sí. Estoy pasando por esto. ¿Cómo tratan esto? Dependiendo, la verdad es que sí es una responsabilidad porque la gente de pronto piensa que somos los cazafantasmas casi, ¿no? Y yo recuerdo solo un caso en el que sí nos metimos un poquito más y había eventos mixtos, tengo que decir, porque en este caso dimos con que la persona, era una chica, que ella nos escribió y nos cuenta que en su casa estaban pasando cosas muy extrañas, en donde las puertas no se azotaban, sino Perdón. que, no estornudaste, perdón, sino que las puertas hacían movimiento oscilatorio, en lugar de cerrarse o abrirse. Y ella tenía videos de esto, nos los mandó. Y sí, se ve la puerta que se mueve de un lado a otro, pero no se cierra ni de un lado ni del otro. Y eso está en video, o sea, tiene evidencia de tal cosa. Pero al mismo tiempo, ella sentía presencias, sentía opresión en el pecho, le dolía la cabeza todo el tiempo. Y a mí, por varias cosas, le hice como una especie de diagnóstico rápido en el que dije, ¿sabes qué? Llama a tu casero, porque estoy casi seguro que además de lo que esté pasando a nivel paranormal, tú tienes una intoxicación por monóxido de carbono. Y en efecto, tenía una fuga de gas y estaba siendo intoxicada por monóxido de carbono. Entonces te digo, pudimos explicar una parte, pero ¿cómo diablos se movían las puertas solas? Eso quedó en el aire hasta la fecha. O sea, ¡Wow! son de estos casos que dices, bueno, ¿y la otra parte cómo la explicas? ¿No? Que son cosas mixtas. Y que yo siento que en la vida mucho es así. No todo es ni espiritual, ni totalmente científico. Y no son cosas peleadas tampoco. Van en conjunto constantemente. Tengo esta pregunta que te quiero hacer. Así como te llegan estos casos, donde te están solicitando ayuda, estuvo padrísimo esto que hicieron, aunque queda este misterio, claro, que siempre va a ser así en los casos interesantes. ¿Te han llegado otros casos no de solicitud de ayuda, sino directamente que te digan, chécate este caso? Sí, fíjate que yo diría dos. Ok. Uno es el caso de un barco fantasma, que este barco lo encuentran mucho tiempo de... Es que me encanta. Sí, pero lo impresionante de este caso es que encuentran el barco vacío y la ropa de los pasajeros. A mí me recuerda, ¿sabes a qué? A Dragon Ball, cuando Cell absorbía a las personas y deja solo la ropa. Sí. A mí me recordó como a eso. El punto es que encuentran un audio supuestamente del capitán, en donde, no me hagas mucho caso exactamente qué palabras son, pero según yo recuerdo dice en inglés, un inglés además que yo detecto que es como británico, que dice, no son humanos, vienen por nosotros, Dios ayúdanos o perdónanos, algo por el estilo. Igual te puedo pasar el audio para si lo quieres poner. Sí. Y esta investigación nos la mandaron antisuscriptores, porque de hecho nosotros abrimos como este espacio en el cual la gente nos manda sus investigaciones, porque hay mucha gente que son investigadores paranormales o de misterio por gusto, por vocación. Así es. Y son oficinistas de mañana o médicos o lo que sea, pero se apasionan y tienen sus propias investigaciones. Entonces esta nos la mandaron con todo el archivo de audio. Y fue de las más increíbles, pero nosotros, y tengo que decirlo, no encontramos nada en internet por nuestra cuenta. Ahora, tú dijiste algo muy importante al inicio. Hay cosas que en internet te encuentras que están o exageradas, o fuera de lugar, o inexactas, pero también debe haber muchas que simplemente no están. Así es. ¿No? Entonces, nosotros cuando nos llegan esto o historias de la gente, la verdad no las juzgamos como de, es que esto me suena raro por esto y esto y esto. Incluso lo decimos, dejamos que la gente lo juzgue en los comentarios. Nosotros solo les traemos la información, ¿no? A menos que sí nos suene demasiado falso, que también nos pasa. Nos llegan fotografías que se ve que son Photoshop baratísimo, no las pasamos, ahí sí. Pero cuando guardan cierta coherencia, cierta calidad, o en este caso, siento yo que ese audio, que fue lo que más me impresionó, a mi punto de vista, lo tuvo que haber hecho alguien profesional. O sea, no hay manera en que don Juan Pitas lo haya sacado así como de su celular, ¿sabes? Así es. Se escucha cierta originalidad, por así decirlo, cierta veracidad detrás de ese audio, y es por eso que decidimos sí contarlo, pero sí aclaramos del inicio que esta investigación nos la mandaron. Y hay otra de un sacerdote, esto ya tiene mucho tiempo, la verdad, creo que fue de los primeros que nos mandaron, de un sacerdote que él estaba en preparación para ser exorcista y nos mandó el caso de una chica que hace cuenta que estaban en la misa
y de repente algo la empezaba a empujar hacia el suelo. Parecía que la pisoteaba contra el suelo, pero una chica muy jovencita. Ujú. Y al momento de quitarle la blusa le toman fotografías y se ve unas marcas rojas, o sea, como recién hechas, pero como de una patada de animal. Como si fueran, no sé ¿De un si caballo? Siento que caballo, pero más chiquito. Ajá. No diría quizá cabra, sino como tal vez un burro, por Ajá. decirte algo, que es como más chiquito que el caballo, pero se ve la marca, o sea, se ve como la herradura casi, Ajá. esa forma de la pata del animal, y se ven las marcas durísimas, o sea, se ven un traumatismo en la espalda. Si no mal recuerdo, de hecho, tenía dos pisotones en la espalda. Y eso tampoco lo pudimos corroborar, pero sí nos mandó las fotografías y las mostramos también en el episodio. Pero te digo, más allá de eso, porque eso sí fue más anecdótico. Claro. De esto de en internet no ibas a encontrar nada, ¿no? Y por último, esto sí salió en las noticias, de unos niños que jugaron a la Ouija en Querétaro, en una secundaria. Sí. En la secundaria 22, que está ahí en Querétaro, en Avenida de la Luz. Esto ya tiene también muchos años. De hecho, yo cuando esto pasó también era niño, pero yo era monaguillo en ese momento. ¿En serio? Sí. y supuestamente estos niños tuvieron un caso de posesión también masiva, que me recuerda un poco a lo de las monjas de Ludón, ¿no? Pero en este caso eran niños de secundaria. Entonces, claro, la explicación más plausible en este caso sería un trastorno de histeria colectiva, que le llaman, que es más bien una psicosis colectiva, pero yo diría que esos tres serían los que ahora me vienen a la mente, de cosas que nos contaron, que están muy interesantes, muy buenas, pero que nosotros no tenemos evidencia más allá de. Claro. Que no, y aparte no hay forma como de ponerlo a prueba. Sí, no, fíjate, no sé si te ha pasado que también hay historias que dices, es hasta para ir al lugar, Sí. a ver qué encuentras, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ir a la ciudad más embrujada del mundo. ¿Has ido? No. Bueno, se llama York. Ajá. Eso está en Inglaterra. Y supuestamente hay más de 600 avistamientos de fantasmas al año, casuales, o sea, donde la gente va caminando y los ve pasar, como si nada. Lo interesante, nosotros tenemos una fotografía, de hecho, de esta visita, y sí se alcanza a ver algo que pareciera una mujer con un vestido, pero a unos 300 metros Ajá. de distancia de nosotros. Y tenemos también pues muchos testimonios de esta ciudad, pero son testimonios internacionales, de gente que ha ido de todo el mundo a visitar este lugar y que han visto o presenciado cosas en York, concretamente. Y a ver, una pregunta quizá más personal. ¿Tú en algún momento has visto un fantasma? No, más allá de lo que te conté del departamento. Ajá. Eso, de lo de que escuché en casa de mi abuelita. Y quizá lo más cercano fue cuando era niño, que recuerdo estábamos mis hermanas y yo sentados en un sillón, en una habitación. La puerta estaba cerrada, mis papás habían salido y nosotros por alguna razón sentimos que había algo. Los tres al mismo tiempo, siendo niños, nos asustamos mucho y había un balón que era mío, un balón de fútbol que estaba en medio del cuarto, y recuerdo que los tres nos quedamos viendo como si algo estuviera junto al balón, pero no veíamos nada, solamente era una sensación De que había algo ahí. de que había algo ahí. Entonces los tres nos sentimos para atrás y yo grité, si hay alguien aquí, mueve el balón. Y el balón, pero a los 2 segundos. ¡Guau! ¿Cuántos Sí. años tenías? Yo creo que ahí tendría unos 9 años, más o Ok. menos, pero los tres lo recordamos claramente. O sea, y no vimos ninguna entidad, una mano, un fantasma, qué sé yo, solamente fue el movimiento y la sensación. El evento poltergeist ahí. Sí, exacto. Y además leve, tengo que decirlo. De hecho, yo tengo la teoría de que a lo mejor hasta fue algo bueno, Ajá. en el sentido de que, ponle tú, a lo mejor mi abuelita decía, a lo mejor fue tu ángel de la guardia que dijo, no andes jugando con eso, yo te lo muevo, pero cálmate, ¿no? Ya ves que también dicen que existen las entidades buenas y que te Por acompañan supuesto. y los guías espirituales. Entonces también eso podría ser. Y en todo caso, un fantasma podría ser igual un familiar trascendido, una persona, pues de bien, ¿no? Que simplemente Sí. no estás jugando esto, mira, ahí está, ya. Ahí está. Sí, además siendo chiquitos y tan curiosos, Claro. que juegas con todo eso, ¿no? ¿Y alguna vez has usado la Ouija? No, fíjate que de hecho tenemos la intención de hacerlo en el Antipodcast, pero llevarlo al estudio. No científico, pero un poquito más riguroso. Sí. Grabación, psicofonías, todo, ponerlo a prueba. Hicimos una prueba nosotros, de hecho, pero no con la Ouija, sino con el shifting. ¿Cuál es el shifting? El shifting es una práctica meditativa
en la que supuestamente tú puedes tocar con otros planos o con otras dimensiones. Ajá. La meditación es todo un tema increíble que tiene evidencia científica. Quiero decirles a todos ustedes que la meditación tiene evidencia científica. Hoy te puedes certificar médicamente en mindfulness y tiene muchísimo aporte a la salud de las personas. Y concretamente el shifting es entrar en un modo tan profundo de meditación que te digo, puedes contactar con otros planos. Eso se puso muy de moda para las chavitas de entre los 12 a los 16 años para contactar con, muy entre comillas, universos de películas que les gustaban. Cosa que obviamente no es así. Pero te digo, tiene esta combinación como de, ok, tiene evidencia científica la meditación profunda, lo están llevando muy al ambiente pop, vamos a hacer el experimento. Entonces en el estudio yo hice una meditación que más o menos duró unas 2 horas en total. Ajá. Es cansado ya después de tanto tiempo. Y sí nos pasó algo, nos pasó que estaba yo, eso sí quedó grabado de hecho, pero el episodio lo borramos, pero aún así tenemos conservado el clip. Ok. El clip como evidencia, dijimos, vamos a guardar por lo menos ese pedacito porque es real y nos pasó. Estaba yo meditando y sentí como que alguien iba a entrar a la habitación donde estábamos. No me preguntes cómo, es como cuando sientes que alguien está fuera de tu puerta. Sí. Y se escucha, o sea, pero durísimo, te lo puedo pasar también, que alguien agarra la manija de la puerta e intenta botarla, pero con una fuerza brutal que dijimos, se va a caer la puerta. Como le ponen el shifting de viajando a otras realidades y etc. Pero desde ahí donde estábamos nosotros, puedes ver si había alguien, porque hay un espacio abajo de la puerta. No había nadie, Fepo. No había nadie, una persona, una sombra, nada. El movimiento violentísimo. Y 2 días después, en ese momento Sergio y yo vivíamos juntos y en nuestra casa de ese momento estábamos platicando en la sala donde también era el estudio y un vaso de vidrio se reventó ¡pah! En la cocina solo. Un vaso nuevo, un vaso no maltratado, no se cayó. Claro, reventó no se cayó. sobre la mesa como si ahorita reventara la taza de la nada. Y eso fue lo que nos pasó. Como que tuviera esa secuencia de experimentación y tal. No pude yo sentir algo como una sombra, una respiración, qué sé yo, algo. Esa vez que experimentamos con el shifting, tampoco pude contactar con otro plano, ni mucho menos, pero sí pasó eso. O sea, sí, pero tú sentías que alguien iba a entrar. Que alguien iba a entrar. Y pasa esto. Y pasa eso, exacto. Ahora, 2 preguntas ahí brevemente de esta. ¿Por qué el capítulo no salió? ¿Por qué fue eliminado? Fíjate que de hecho en el antipodcast es que, a ver, nosotros empezamos a hablar originalmente solo de temas culturales, totalmente históricos, etcétera. Y el primer episodio del antipodcast fue de La Bruja de Blair. Y en ese inter yo experimentaba cosas. De hecho, originalmente el antipodcast iba a ser también mucho de, por ejemplo, probando el budismo por un mes, como qué cambios tiene, etcétera, como hacer este tipo de experimentos un poquito. Y el shifting fue uno de esos. O sea, fue justo en la transición del episodio, pero estaba inclinado un poquito más light, no tan de misterio. Ajá. Entonces también por eso. No pasó nada como tal con el episodio como tal, pero te digo, tenemos el clip resguardado ahí. Y de hecho no es que lo borráramos, sino que lo pusimos en privado, ya sabes. Sí. O sea, se puede recuperar. Sí. Ok. Y por ejemplo, pasa este efecto. ¿Por qué no continuaste intentando para tocar esa otra realidad? Porque yo entendí que no es tocar otra realidad, sino que yo empecé a trabajar en mindfulness y de hecho estoy también por certificarme como instructor de mindfulness. Wow. Para la parte de salud que tiene tanta evidencia científica que nos apoya en todo tipo de trastornos, desde ansiedad hasta hipertensión. O sea, las personas pueden mejorar su hipertensión con la meditación. Es increíble esto. O sea, el poder de la mente es espectacular. Y yo lo empecé a trabajar desde ahí. Ajá. Pero también yo, Fepo, siento que acepto y no tengo miedo de decirlo, hay cosas que uno no puede explicarse. Y si tú empiezas a tener un abordaje, por más científico que tú lo quieras buscar, de ok, vamos a experimentar científicamente con la ouija. Tienes que estar abierto a que van a pasar cosas a lo mejor que no vas a entender, que te van a sobrepasar y que emocionalmente te vas a sugestionar muchísimo también. O sea, pasan muchas cosas, ¿no? Incluso aunque no pase nada paranormal, psicológicamente tiene un impacto durísimo. Así es. ¿No? Entonces, por eso también dije, vámonos a tientas con ciertas cosas, con cuidado y eso, nada más. Sí. Ahora que dices esto, fíjate, me estoy debatiendo yo
Sí, me estoy debatiendo yo acerca de un capítulo que grabamos. La mitad me encantó, me fascinó. Pero la persona con la que grabé, yo no sé qué pasó, que tuvo como, yo desde mi punto de vista, creo que tuvo un crecimiento espiritual y hasta psíquico, te podría decir, bárbaro. O sea, yo le decía, no, pues ya, ¿para qué te pregunto? O sea, lo que pensaba, me lo iba diciendo, pero se volvió como, me empezó él a cuestionar en buena onda, así de, date cuenta de esto. Y habían cosas que yo definitivamente no planeo como contarlas, quizá no en este momento, justo por esa razón. Porque creo que es importante también mi salud mental. Claro. No comprendo del todo esto, entonces seguir experimentándolo debe ser con mucho cuidado. Debe ser de verdad de una manera muy aterrizada. Y si no te puedes perder en ese camino, y lo veo en otras personas, que ya de repente es así de, espera, o sea, regresa con nosotros, ¿no? Por favor. Y no quiero que me pase eso. Entonces, eso es lo que me pega de ese capítulo. Tú me dices que estás en esta parte, ya a punto de certificarte, y a mí esos temas me parecen quizás los más importantes hacia el futuro, incluso de lo que yo voy a hacer. Yo te pediría, para mí sería increíble si le pudieras comentar a la gente, al público de Podcast Paranormal. Quizá este público que a lo mejor ni siquiera sepa qué exactamente es la meditación. Yo sé que es un tema muy, muy grande, pero ¿qué nos podrías comentar acerca de la meditación? Y directamente, ¿cuáles serían tus consejos para una persona que quiere comenzar a meditar? Por lo menos para tener un beneficio mental o físico. Ok. La meditación es, a diferencia de lo que mucha gente podría creer, no es poner tu mente en blanco. Así es. Porque eso de hecho es imposible. Así es. La meditación es aprender a dirigir tu atención. La atención periférica es todo aquello de lo que estamos conscientes de forma externa. Por ejemplo, yo ahora sé que hay alguien sentado que está aquí a mi lado, aunque no sé qué está haciendo, no sé exactamente si siquiera está consciente de que estoy hablando de esta persona, pero sé que está ahí. También estoy consciente de que hay una lámpara atrás de mí, aunque no la estoy viendo. Esa es la atención periférica. Pero la atención primaria o la atención directa es la que te estoy poniendo yo en este momento, que te estoy viendo, que te estoy percibiendo, que estoy atento a tus movimientos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que en este mundo, nuestra atención, en este mundo actual me refiero, nuestra atención ha llegado a un punto enfermizo en el cual estamos absorbiendo una cantidad de información enferma. Desde todo el entretenimiento, redes sociales, la vida cotidiana, todo lo que pensamos, nos cuestionamos, lo que convivimos, el estrés, la sociedad, es durísimo para nuestra mente que además quiere estar al pendiente de todo. No existen las personas que le llaman multitasking. No existen, no hay manera. Te concentras en una sola cosa, solamente. Y cuando tú tienes el poder de toda tu atención periférica y primaria, dirigirla a un punto, es como si crearas un láser mental que te lleva también a un estado de desconectarte de una red que está descubierta, que es una red que es como estar no pensando en nada, como cuando estás ido o haciendo las cosas en automático. Eso te enferma y te elevas los niveles de cortisol, disminuye tu sistema inmune y te enfermas de muchísimas cosas. Entonces necesitamos estar más presentes, más conscientes, no porque suene bonito, sino porque es una cuestión de salud. Así es. Pero entiendo la parte de que suena mágica, pero cosas más ancestrales o por lo menos antiguas están resurgiendo hoy con evidencia científica. La meditación es una de ellas, pero también yo te diría, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual. Es la terapia que hoy se recomienda para cualquier persona que quiera iniciar terapia psicológica. Okay. Es una corriente de terapia psicológica, pero que, ojo, tiene fundamento y bases en una tradición filosófica muy antigua, que es el estoicismo. O sea, entonces fíjate, como algo tan casi ancestral, te estoy hablando de Epicteto, te estoy hablando de ya posteriormente Séneca, Marco Aurelio, se está retomando hoy y tiene evidencia científica, ¿no? Entonces son estos temas, amigo, que de pronto suenan súper mágicos, pero en realidad es la magia de existir, es la magia del ser humano. Wow, momento de telepatía. ¿Qué ibas a decir eso? Tal cual, te lo juro. Estamos conectados. Te lo juro. Sí, porque de repente
en tantos temas que ocurren, ¿no? Al momento de hacer un podcast y que de repente tienes que viajar a otro lugar y estás leyendo un libro sobre un tema y después te sale una noticia de otra cosa y luego te están diciendo que el Papa ya se va a morir y empiezas así como a revolverte, incluso necesitas hacer como pausa, ¿no? Sí, ¿tú meditas? Sí. ¿Y has encontrado algún punto de intermedio entre la meditación y algo espiritual también? Sí. ¿Cómo? Mira, yo esto se lo he comentado a las personas y también trato de ser como un poquito ¿Prudente? cuando lo comento, Uh-huh. porque algunas cosas de la experiencia personal me han llevado a ciertas creencias que no puedo simplemente, pues, asegurarte que así sean porque es mi experiencia personal. Claro. Entonces, yo cuando comienzo a leer estos libros, cuando comienzo a ver ciertas cosas en YouTube Uh-huh. sobre meditación guiada, yo realmente la meditación guiada no puedo. Uh-huh. O sea, no puedo. Empiezo otra vez a hacer un montón de cosas. Uh-huh. Y esto, pues no me parece que sea como la manera correcta en mi caso. Creo que cada quien tiene una forma de hacerlo. Y me gustó que en un momento yo me di cuenta, cuando tenía exactamente 18 años, yo vivía al lado de Mausoleos del Ángel. 17 años, 17, 18 años, yo vivía al lado de Mausoleos del Ángel, que es donde creman a las personas. Uh-huh. En ese lugar yo vivía con mi papá, con el cual realmente pocas veces llegué a vivir con él. Cuando de repente me voy a vivir con él, yo descubro que, a diferencia de otra relación padre-hijo, Uh-huh. más bien era como una relación de amigos. Porque él es un tipo súper inteligente, pero aparte es súper divertido. Entonces, teníamos como una relación así muy padre y todo. Y se casó. Y todo se arruinó. ¿No? Se casó. Pues estuvo, yo dije, qué padre, porque de repente no planeaba vivir solo. Ah, ok. Y estaba súper adolescente. Aparte, yo era muy tímido. Era una persona súper introvertida. O sea, mi refugio era leer acerca de extraterrestres. Te lo juro. O sea, eso era. Y pensar acerca de los misterios del universo, etcétera. Uh-huh. Y de repente, pues entro a estudiar cinematografía con gente que traía el cabello de colores y... Muy libre, ¿no? Sí, me decían, ¿quieres fumar esto? Y yo así de... Nunca he tomado alcohol, ¿ya sabes? Sí. Y descubrí otras cosas de la vida y la verdad es que me entregué a ello porque dije, no va a pasar nada, es la experiencia de la vida también, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Cuando pasa todo esto, yo llegaba en las noches a ese departamento y justo fue en el momento en el que mi papá se casa y se va de luna de miel y me dijo, regreso en todo tiempo, pero se tardó mucho más, ¿no? Pues obviamente está casado. Y yo llegaba y lo que hacía es que todos los días rentaba 2 películas que no hubiera visto, una que yo sintiera que pudiera ser como más comercial, fuera interesante, y otra que fuera totalmente de cine de arte. Uh-huh. Entonces, de repente me ponía a ver ciertas películas. Hay una que se llama Europa, pero no confundir con Europa. Es en blanco y negro y es increíble porque al principio comienza con unas vías del tren y hay una voz que es como si te estuviera hipnotizando. Ok. You will now listen to my voice. Entonces, esa película me gustó mucho, tiene unos recursos cinematográficos impresionantes. Termina la película, apago en la sala, me voy a mi cuarto, no tenía sueño y estaba muy como enfocado en esa película, en lo que contaba, en los recursos, en blanco y negro y bla, 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 bla. Me acosté, relajé totalmente mi cuerpo y empecé a enfocarme en ciertos aspectos únicos de la película. Y empecé a sentir algo que además se repite en el fenómeno no humano en el contacto y en otro tipo de situaciones paranormales, lo que se conoce como la vibración, que también Pachita hablaba de esto. Uh-huh. Esta vibración, yo siento que es como una frecuencia que no se escucha, sino más bien que se siente. Y en lugar de espantarme, perderme, empezar a crear nuevos pensamientos y más, simplemente me dejé como unirme a esa frecuencia, esa vibración, y empecé a escuchar otras cosas. Yo lo que experimentaba era escuchar muchísimas voces, gritos, o sea, no cosas malas, porque eso suena así, sino más bien expresiones humanas. Emociones de todo tipo, pero eran tantas que sentía como si estuviera en medio de un estadio de fútbol y todas las personas estuvieran alrededor en lo suyo, ¿sabes? Pero sí me daba cuenta que si me enfocaba en una, podía escuchar a una persona. Entonces, esto me empezó a parecer alucinante. Le hablé a mi madre y le comenté lo que estaba haciendo y me dijo, cuidado, o sea,
no sabes realmente qué es lo que estás experimentando y simplemente te estás dejando llevar. Y es muy importante, que siempre me lo repite, primero el conocimiento para que puedas recorrer el camino de una manera saludable. Obviamente nosotros pensamos desde este punto que tiene algo que ver más con el mundo de los fantasmas, con cruzar a la otra realidad, la fuente, etcétera, ¿no? Y yo empecé a hacer ese tipo de experimentos y he descubierto una manera en la que a mí me gusta hacerlo, que lo hago de dos formas. Una, de manera consciente, cuando estoy haciendo una acción, no detenido, sino por ejemplo, cuando el agua está golpeando sobre mi cabeza. Otra de las que a mí me gustan más es cuando incluyo una emoción que se convierte en una pregunta, en una duda que quiero que alguien me responda, pensando que es posible cruzar esa otra realidad, y entonces me acuesto. Si tengo sueño, no va a funcionar. Si he bebido, no va a funcionar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, soy como muy... Me doy cuenta que hoy es el día. Así digo, hoy está perfecto, hoy no tengo muchas cosas encima, hoy estoy más relajado. Comienzo a pensar en cada uno de mis dedos para que estén cómodos, en la palma de las manos, y lo visualizo mientras cierro los ojos y me enfoco en eso hasta que vuelvo a sentir esa vibración y me entrego a eso. Y entonces, a veces pasan cosas, a veces no. A mí eso es lo que me gusta, que yo sé que es como ya eso ya no es meditación, pero me gusta hacerlo, me gusta experimentar eso, porque de repente encuentro cosas que son maravillosas ahí. Sí, te entiendo totalmente. Fíjate que a mí me pasa algo curioso, que cuando estoy acostado, constantemente me pasa que siento que todo se expande y como si todo estuviera mucho más lejos de mí, pero lo siento mucho. Y la vez que lo he llevado más lejos fue cuando era adolescente, estaba dormido y dormía en una habitación con mi hermana, ella en una cama individual y yo en otra. Y yo recuerdo que estaba yo dormido contra la pared y Fer, mi hermana, estaba del otro lado. Y yo de algún momento a otro empecé a poder verla, aunque yo estaba viendo la pared. Y ella la desperté, o sea, yo podía hablarle. ¿Ah, sí? Sí, y ella me podía escuchar. Ok. Y le decía, Fer, es que te puedo ver. Pero estoy contra la pared, voltea a verme cómo te estoy viendo. Y ella despierta, voltea a verme y me dice, ¿cómo que me estás viendo? ¿Estás viendo a la pared? Le digo, te puedo ver. Y no recuerdo qué movimiento le dije que hiciera. Le dije, mueve la mano o ponla en algún lugar. Se la puso en la boca y yo le dije, te estás tocando la boca. Pero, o sea, yo podía realmente verla. Esto duró unos 15 segundos, cuando mucho, porque duró muy poquito. Y de pronto me acordé que la persona que te dije que podía tener visión remota es una familiar directa mía y de Fer. Entonces dije, bueno, tal vez sea algo similar. Pero es que no sé si te pasa también que dices, ¿cómo lo exploro, no? Ajá. Ya salgamos un poco quizá del tema de cómo lo compruebo científicamente. Ni siquiera sabemos cómo lo exploramos nosotros. Exactamente. Que eso es lo que a mí me gusta muchísimo, porque cuando la gente de repente me pregunta eso, yo he escuchado otras personas que de otras formas exploran esa realidad, por así decirlo, ¿no? Sí. Yo lo hago de otra forma, pero a mí no me lo enseñó alguien. Yo tomé un poquito de aquí, un poquito de acá, de la creación del avatar, del que hablaba Jacobo Greenberg, de la vibración de la que hablaba Pachita, pero no porque Pachita lo dijera, sino que yo lo descubrí, simplemente pasó. Sí. Entonces, es la forma en la que yo lo exploro. Y, por ejemplo, hace quizá menos de un mes, creo que sí, quizá menos de un mes antes de que me fuera de viaje, así largo, estaba en mi casa, en tu casa. Gracias. Y de repente dije, voy a intentar otra vez. Pero cuando estaba ahí, sentí una sensación distinta. Sentí que me resbalaba de mí a través de mis pies. Y yo ya sabía que eso es, que me iba a desdoblar. Y me emocioné tanto que fue como de regresar así de golpe y abrí los ojos y sentía todo mi cuerpo así vibrando y me emocionó mucho. O sea, en lugar de espantarme, de que en otras ocasiones sí me ha pasado, que se siente la patadita, que es algo normal, pero se siente muy fuerte a veces, en esa ocasión me emocionó mucho. Y cuando le digo a otras personas o escucho las experiencias de otras personas, me gusta como entenderlas, porque pienso que a lo mejor voy a descubrir otro camino para acceder de otra manera más consciente, porque también pasa esto. Es justo eso, son segundos y de repente, ya, despiertas, te diluyes, lo que tú quieras. Entras al sueño profundo y ya se fue. Entonces, exacto, es difícil mantenerse 100% consciente de lo que está pasando. Sí, pero es increíble.
Es increíble porque además las posibilidades hasta dónde pueden llegar. Claro. Te digo, es como lo que te decía del sueño. Estamos llegando ya a escenarios que parecían antes de película y hoy son una realidad. Oye, esta parte del sueño también me parece súper impresionante. 2 personas pueden comunicarse, pero supongo que este es un experimento, pero se saben muchas otras cosas porque hablabas de medicina. ¿Cómo está esto? La medicina del sueño es la medicina que tiene que ver con cómo dormimos, por qué dormimos, pero dentro de todo el dormir también se incluye el soñar. Ajá. Y a la mente humana siempre le ha fascinado el tema de qué significan los sueños. Y ahí todas las culturas tienen una interpretación distinta de los sueños. Neurocientíficamente hablando, los sueños sí tienen un significado, pero está asociada a las emociones. Hemos visto cómo bioquímicamente el cerebro desactiva sus mecanismos de estrés mientras dormimos y activa los de, entre comillas, libertad. ¿Qué quiero decir esto? Que se da algo que se da solamente en pacientes con un brote psicótico mientras dormimos. Esto es pensamiento divergente inusual. Es decir, que al librarte bioquímicamente del estrés, tú empiezas a generar conexiones entre ideas que no son coherentemente unibles. Por ejemplo, una jirafa con alas. Por decirte algo muy bobo, tal vez, algo muy que todos podamos entender. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque bioquímicamente se quita este seguro de no puedes pensar cosas ilógicas, porque vivimos en un mundo de constantes amenazas en donde nuestra lógica es un mecanismo de defensa natural. Antropológicamente hemos sobrevivido gracias a nuestro razonamiento. Algunos animales han sobrevivido gracias a que tienen grandes colmillos, son muy veloces, son muy grandes. Nosotros es porque somos listos. Ese es nuestro mecanismo evolutivo. Entonces, no sería raro el entender por qué cuando dormimos estamos en este espacio tan seguro bioquímicamente, en donde se libran neurotransmisores que nos permiten hacer estas uniones inusuales, este pensamiento divergente, que es lo que te decía, lo tienen los pacientes también psicóticos, porque están libres de... imaginan una serie de cosas increíbles, claro, como si estuvieran soñando todo el tiempo. De ahí también viene el conocimiento casi que ancestral de consúltalo con la almohada, ¿no? Claro, porque se ha visto que pacientes que tú los pones a ver un laberinto unas horas antes de dormir, duermen y a la mañana siguiente son capaces de resolverlo. Frente a un gran porcentaje de personas que no podrían si son privadas del sueño. O sea, el dormir nos aporta una capacidad de resolución de problemas casi que automática y natural. Y no solo eso, sino que además de creatividad, te digo, casi psicótica. De hecho, Alva Edison tiene la tradición de dormir en una silla, una especie de mecedora, y en la mano traía unos balines y debajo de su mano una cubeta de metal o de aluminio. Y al momento que estaba durmiendo, que estaba entrando a la fase 1 del sueño, dejaba caer por el mismo sueño, por esta inmovilidad muscular, los balines caían sobre el aluminio, hacía mucho ruido, él despertaba y anotaba todas sus ideas que tuviera. Esto parecería contraintuitivo, pero en realidad tiene mucho sentido, aunque no lo perfeccionó porque en realidad debió hacerlo en la fase REM, la fase de ensoñación. Él lo hacía prácticamente en la fase 1 del sueño no REM, donde no ocurre el sueño, sino que apenas es el sueño previo al sueño de transición. O sea, estamos todavía muy lejos de la ensoñación, pero bueno, iba por el camino correcto Alva Edison de descubrir la posibilidad del sueño para la resolución de problemas y el pensamiento divergente inusual. Pero entonces, esta técnica se viene después a perfeccionar con lo que hacen con lo de los sueños lúcidos, donde incluso puedes trabajar y resolver cosas, pero primero tienes que lograr estar consciente de que estás en un sueño. Exactamente, sí. Tener sueños lúcidos es totalmente científicamente posible. Todos lo podemos hacer, pero es una cuestión de práctica. Y no es una cuestión necesariamente de sensibilidad sobrenatural, sino más bien eso, de práctica. Es como un ejercicio, es como la gente que sabe hacer sudoku muy rápido. Habemos quienes somos muy torpes para eso, o para tocar un instrumento, ¿no? Así es. Estos genios que tocan el piano que parece que los dedos les vuelan. Bueno, no es que sean sobrehumanos, es que tienen años y años y años de práctica. Lo mismo pasa con los sueños lúcidos. Sí, yo creo que todo el mundo sabe qué son los sueños lúcidos. Sí, bueno, pues accedes de manera consciente, sabes que estás en un sueño y como ya no tienes esta barrera que comentabas, pues entonces puedes resolver problemas que despierto quizá no puedas resolver. Sí, pero lo que está buenísimo fue pues que si ya podemos saber qué soñamos y consolidar los sueños lúcidos, alguien podría diseñarte sueños a tu gusto, ¿no? Claro. Escenarios, si te gusta Jurassic Park, podrías ir a Jurassic Park en tus sueños, específicamente con un nivel de realismo mucho más elevado, con personas o incluso con máquinas que pudieran codificar el sistema del sueño. ¿A través quizá como de un químico?
Yo diría que más bien a través de una serie de códigos eléctricos. Ah, ok. Por ejemplo, algo que se ha hecho durante mucho tiempo es simular el cerebro humano en una computadora y que no se ha logrado, pero la inteligencia artificial es lo más cercano que tenemos. O sea, vamos en camino de... Y se tiene que lograr en algún momento. Sí, lo cual no sé si es tan bueno, pero sí. Sí, que estés durmiendo, tengas ahí de repente un anuncio así de consume, que puede De ser. podcast paranormal, ¿no? Ah, oye, suena bien. Oye, pero también qué miedo que las personas sepan que sueñas. Claro. Porque también un campo interesante que plantea un neurocientífico que se llama Matthew Walker es temas de seguridad. Por ejemplo, los abusadores sueñan lo mismo que una persona sana. ¿Sueñan con sus víctimas? ¿Sueñan antes de hacer lo que van a hacer? Supongo que sí, ¿no? Exacto, es muy, muy probable. Entonces, si hay una red que consolide qué es lo que está soñando la población a nivel masivo... Se vuelve como Minority Report. Sí. No has cometido el crimen, te detengo. Pero estás soñando en eso. Estás pensando en hacerlo, porque ¿no? todos nuestros sueños vienen a partir de nuestros recuerdos, de nuestras vivencias. Entonces, además, nuestros sueños revelarían nuestros más profundos secretos. Ya lo decía Freud, ¿no? Como el ello, el superyo, el yo. Son estas capas tan profundas que si se materializaran de forma directa nos volveríamos casi locos. No soportaríamos ver nuestros deseos reprimidos ahí, materializados frente a nosotros. ¿Y qué hacen? Que se esconden en los sueños. ¡Wow! Tengo una última pregunta al respecto de los sueños. No consumo nada. No. En estos estudios del sueño, en algún momento tratan de saber qué ocurre cuando una persona tiene un sueño premonitorio. Todavía no llegamos a eso. Ajá. Lo más que se ha intentado hacer, o el avance hasta ahora, que se sabe más actual, es comunicarse no solo entre dos personas que están en fase de ensoñación, sino entre un despierto y un soñador. Se ha intentado que yo te dé una instrucción, que en tu sueño crees algo específico y yo poder verlo en el registro, o bien incluso tus movimientos corporales dentro de tu avatar del sueño. Es decir, recordemos que nuestro cerebro tiene el área premotora, el área motora también, en donde se activan partes del cerebro cuando movemos un brazo, los dedos, la pinza fina. Entonces todo esto, la persona en ensoñación no se va a mover, pero su cerebro se activa justo en estas zonas. Entonces yo puedo ver si estás moviéndote como te digo que te muevas. O sea, puedo dirigir tu sueño también, desde el estado de vigilia al del sueño. Eso en esencia. Pero en lo que vamos es que me escuchas y sigues una instrucción simple. ¡Wow! Sí, la gente piensa que es súper aburrida la medicina del sueño y les juro que es de lo más fascinante que hay. No, es increíble. Es increíble. Y hay tantas posibilidades ahí. O sea, hay un... Es una tierra completa por descubrir. Sí, lo más aburrido que hago es curar el insomnio. ¿Y cómo lo curas? Bueno, depende de por qué es el insomnio, pero, por ejemplo, hay personas que tienen trastorno de estrés postraumático. En este caso, las personas no sanan, incluso se ha visto esto psicológicamente, porque no pueden soñar, porque en su sueño hay una repetición del trauma. O sea, no tienen la capacidad curativa del sueño activada. Entonces, claro, con terapia cognitivo-conductual y demás, ¿no? Pero el insomnio puede venir también por, no sé, cafeína que la tomas tarde, o sea, cosas tan bobas como esa, sí, hasta temas psicológicos y demás. O sea, hay demasiada, solamente buscas la causa y la resuelves prácticamente. Claro, ok. Oye, esta quizá va a ser la pregunta más difícil. De verdad. Okay. Y es la última pregunta. A mí me llegan muchas veces estas preguntas acerca de si una persona con esquizofrenia en realidad es una persona que está poseída o es una persona que tiene algún otro tipo de situación, quizá paranormal. Y llegan historias que de hecho conozco a las personas directamente, donde estuvieron viviendo mucho tiempo en una situación de ese tipo, que se creía que era una enfermedad, y luego un sacerdote, un liberador, un chamán, una bruja, revierte lo que estaba ocurriendo. No tengo manera tampoco de decir, sí, eso era, ¿no? Desde el punto de vista médico, ¿en algún momento has contemplado que quizá algunos de los casos que son esquizofrenia pueda ser algo que literalmente sea más bien explicado como un fenómeno paranormal?
Considero que hasta el momento no hay un caso registrado de tal naturaleza, pero hay que estar abiertos, porque al final de cuentas es lo que te decía, el diagnóstico de posesión hoy ya existe, médicamente ahí está, entonces tenemos que estar abiertos a qué está sucediendo en la mente humana y por qué estas asociaciones, o sea, el diablo de existir, por ejemplo, existiría también en nuestro cerebro. Por ahí decían que la corteza prefrontal es donde existe Dios, porque ahí está el juicio, la personalidad, está frente a nosotros, está aquí, delante de nosotros, tomando las decisiones más racionales. Y al mismo tiempo, las personas, si te fijas, que tienen una pista, un indicio de que supuestamente están poseídas, pierden eso, o sea, pierden la capacidad de juicio automático. Entonces, considero que deberíamos empezar a voltear a ver más el diagnóstico de posesión como un trastorno psiquiátrico, pero no como uno que ya conocemos, sino como uno totalmente nuevo. Porque así es, o sea, al final de cuentas incluso la OMS te recomienda el aislar otras causas. O sea, es decir, no puedes explicar un caso de posesión a través de trastorno de identidad múltiple que le llamaban antes o trastorno de identidad disociativa actualmente, ¿no? O sea, son cosas aisladas, separadas, que tenemos que saber diferenciar muy, muy bien. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no hay un caso a la actualidad. La mayoría de estos casos son anecdóticos. Mi maestro en la Universidad de Psiquiatría nos decía que él de hecho estuvo en muchos casos de supuesta posesión y que el 98% pudieron haber sido explicados por la ciencia con total seguridad, pero que el otro 2% no hay manera en que ningún científico en el mundo pueda explicarlos. Porque por más que yo pueda explicar por qué los ojos se te ponen en blanco, por qué te retuerces, por qué incluso hablas en otros idiomas que supuestamente no hablabas antes, no puedo explicar por qué la cámara ahorita salga volando. Ese tipo de cosas escapan a cualquier explicación científica no planeada, ¿no? Claro que podríamos simularlo con imanes y hilos, qué sé yo, pero no de forma incidental. Claro. Wow. Es también como en parte, ahora nos puede sonar ese 2% como algo que es un fenómeno paranormal, pero seguramente, como en el caso de los sueños, en el futuro, esa duda, ese misterio va a ser resuelto tal vez como algo increíble. Es que la magia es ciencia que todavía no entendemos. Así es. Es eso. No tiene que ser nada más que eso. Y está bien. Es maravilloso. Wow. Qué increíble. Me encantó platicar contigo. Espero que sea la primera de muchas, de verdad. De verdad, te lo agradezco de parte de toda la comunidad paranormal, porque, pues, creo que más bien fueron así como las 1200 dudas que tenía Fepo y que aprovechó para responder, pero lo haces de una manera increíble. La verdad, te felicito a ti y a tu equipo. El Antipodcast es algo súper, súper, súper interesante. Es tremendamente entretenido y además creo que ustedes pusieron la vara muy alta de la manera en la que se deben de hacer y se deben de tomar estos temas del misterio, no solamente del misterio, pero estos temas desde una manera en la que no sea ridículo, no sea risible, pero tampoco sea entregado a cualquier tipo de explicación. Fepo, no sabes lo bonito que se siente escuchar eso de ti, porque considero que además hoy tú eres una referencia y además la calidad de persona que tienes. A lo mejor en cámara mucha gente no lo sabe porque ven el podcast y nada más, pero en persona eres increíble, te admiro mucho y gracias por la invitación. Muchas gracias. Por favor, antes de que nos vayamos, ¿nos puedes volver a repetir redes sociales, plataformas? Sí, nos encuentran como El Antipodcast en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas. Y a mí como Dr. Miguel Padilla. Y bueno, ahí tengo mi Instagram y demás, pero hablo de temas, la verdad, no paranormales, sino meramente educativos a nivel medicina. Hablo de hipertensión, de diabetes y demás. Muchas gracias de verdad. Ahora sí, ya nos vamos. Yo les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.